must do. Telling you just how I feel right now. You say it's just a drug, and I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Our lives flew away before I had you right in slow. Then again, I can be drunk. Before I had you right in some ones. But then again, I can be drunk. Tell me that you still love. It's 5 a.m. and I'm drunk right now. Tell me, can we still fuck? 101, I'm in the zone right now. Tell me it must do. I'm telling you just how I feel right now. You say it's just a drug, and I know, I know, I know, I know. And I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. But then again, I can be drunk. Y ya estamos por aquí. Habla un poquito, Jan, por favor.
Estamos aquí, se nos oye bien, eso es lo importante, Sí. probando audio, ya sabéis. ¿Qué pasa? Buenas tardes, Eduardo. Y ¿Qué buenas tal? tardes, ¿Cómo Eduardo. estamos? A ver, Sí, que se nos de escuche momento bien, por Dios. la música de fondo se Porque nos escucha. va, ya sabes, es un poquito de delay. A ver, mira. Vale. Estamos aquí, se nos oye bien, Vale, vale, se vale, nos vale, oye. vale. Todo ok, todo ok. Perfecto. ¿Qué pasa, Eduardo? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal se nos escucha? Bien, bien, yo creo que bien. Yo creo que se nos Sí. escucha guay. Así que Y sí, vamos a darle cañita. teniendo por fin un domingo tranquilito y además lo importante, que ya empieza a hacer frío por fin. Relativamente, que todavía hace un poquito de calor. He dicho que empieza, ¿vale? Hoy la chaquetita no sobraba. ¿Qué quieres que te Sí. diga? Luego, de todas formas, dentro de una semana ya la gente estará deseando de que caigan otra vez 30 grados, ya lo verás. No creo. A ver, vamos a ver. Eso de ser team frío, team calor, yo lo siento mucho, pero los que son del team calor es porque no han recibido suficientes tortas para calentarlos, así de claro. Porque no tiene sentido lo del team calor. No lo tiene. Ya está. Si te gusta más el calor es porque has vivido en Noruega. Me jodas. Bueno, No tiene da igual, sentido. todo es respetable. A mí tampoco me gusta tanto el frío, ¿eh? ¿Qué quieres que O- te diga, ¿Que Jan? no te gusta el frío? No. Mira, a ver, vamos a ser sinceros. Con el calor, tú te puedes duchar, te das una ducha fría, pero a los 5 minutos ya tienes esa sensación de estar sudando otra vez el calor. Y da igual que te quedes en pelotas, porque sigues teniendo calor. O sea, con el frío tú te pones más capas que una cebolla y ya está. Pero con el calor, ¿qué haces? ¿Te Bueno, arrancas la piel? No. bueno, dependiendo. Dependiendo, Lo cada que- cosa tiene su dificultad, pero bueno. Que vamos a hacer un poquito de espera, unos minutos, y Sí, ahora, vamos a dejar que ahora la gente vaya entrando. exacto, hora y media ya comenzamos a darle cañita a esto. Ahí, Vamos a ahí. esperar a que se vaya uniendo la gente. Así que si me permite, Jan, entretente, cuenta un poquito qué tal la situación de ayer. En No, la cola con... efectivamente, la cola con y la estafa con, por cierto, bajo mi A punto ver, de vista y mi opinión, sinceramente, por a todo lo que he ver. estado viendo, ha sido, sinceramente, de vergüenza. Bueno, de vergüenza, además, Exacto. el cabreo que yo tengo, sinceramente, pues yo me quedé sin entrada por la mierda esta que ya estuvimos hablando en su momento, Jan, de que hay una persona, una entrada, y eso es algo que Exacto. no lo voy a entender, porque bueno, luego con las largas colas y todo, pues te Vale, quedas a sin ver. entrada. ¿Cuál Así es que, el...? A ver, el tema de la buenas tardes, colacón. Cross. ¿Qué pasa, Cross? Buenas tardes. El tema de la colacón es, como tú bien dices, esa es una y hay otra más, ¿vale? ¿Qué sucede? Para empezar, la organización, una porquería. Porque, como tú bien dices, para conseguir las entradas era horrible. Podía entender hasta cierto punto el hecho de que necesitases un ID o un DNI para coger una entrada por persona, porque lo que no podía ser es que una persona pudiera coger 100 entradas y habiendo un aforo limitado, spoiler, no lo había, eh, se pudiera solo coger una entrada por Pero persona. una cosa, yo lo que no voy a Dime, entender es que supuestamente sacaron unos Funkos edición especial, ahora voy con eso, supuestamente, espera. claro, y Ahora resulta voy con que eso. luego, bueno, venga, sí, dale, dale, ve tú porque tú eres el que estuviste, así que habla. Exacto. ¿Qué sucede? Para empezar, lo de que tuvieran que coger las entradas de esa manera y se cogieran tan mal y no, luego sacamos entradas otra vez y se agotaran todas. Mira, cuando yo conseguí mi entrada, de puro milagro, por si hubiera tardado 5 minutos más, no la cojo, tenía en la lista virtual 13.000 personas delante mía. 13.000 personas. Y eso porque yo había entrado en ese momento en el cual había 13.000 personas esperando, pero si esperaba más, habría más gente esperando. Entonces, eso para empezar, que dices, 13.000 personas van a ir a pasar por allí y tal. Podría ser, para pasar a mucho más. ¿Qué sucede? Después de eso, consigues la entrada de la Colacón y no te dicen nada más. Consigues tu ID de registro, ¿vale? Y luego ya tienes que pagar la entrada, ¿vale? Perfecto, pagar la entrada, lo que tú quieras. Pero es que encima, eh, luego después tienes que conseguir solo en sitios de Málaga, no te pueden enviar por correo, la pulserita, porque yo pensaba que nos iban a dar pues el típico collarcito con su tarjetita y tal. ¿Qué va? ¿Qué va? Era una pulsera de estas pues de festival, de esas que no te puedes quitar ni de coña porque haces así y ya no sale. O sea, tienes que Sí. romper el cacho. Bueno, esa es otra. Es una pulsera de estas de cuerdecita
Y si tú tienes 3 días, por ejemplo, jueves, viernes y sábado, tienes que estar con la pulserita puesta los 3 días. Sí. Si te la aprietas demasiado y te cortas el riego, pues te aguantas y se te gangrena la mano. Porque no te la puedes quitar, porque decían que si te la quitabas, a lo mejor te decían, no, es que a lo mejor es que le has dado te has dado la pulsera a otra persona. Que dices, ¿en serio? O sea, no sé, no cuadraba. Y luego, efectivamente, las colas kilométricas, que si habéis estado mirando Instagram, los habéis visto. Y yo tuve la suerte de encontrar a 2 chicos de Cataluña, majísimos, a los que te dije que había que mencionar en este directo, que por suerte me dijeron, mira, cógete primero la bolsa esa que regalan porque luego después hay colas para ella, nos pasamos a la cola directamente y lo siento mucho, colamos. Y nos colamos. Mucho, muchísimo. Nos colamos todo lo que pudimos. Es así. O sea, pero que te estoy hablando de que gracias a ellos me ahorré fácilmente 3 horas de espera. Sí. Solo para entrar, ojo. Calcula, para entrar dentro del recinto del Figma. Sí, Pero sí, es sí. que luego después, cuando entras al Figma, necesitabas hacer cola para entrar al Figma y luego después para entrar al Expositor Hall, que era donde estaban puestos los autores, todos los puestos y demás. La cola de Funko Pop, que es lo que decías tú. Buenas tardes, Krungol. ¿Qué pasa, Krungol? Buenas tardes. Había 3 Funko Pop principales. Y lo que pasaba es que la gente como yo que llegaba ese primer día tenía que esperar a las 10 para coger la pulserita en la estación o en el aeropuerto de Málaga. Y luego ir para allá. Pero es que había gente que había estado haciendo cola desde las 6, 7 de la mañana para entrar los primeros y coger todos los Funko Pop que pusieran. Y aún siendo un Funko Pop por persona, a la hora y media ya no quedaban. Eso es algo que no entiendo. Si o sea, es que vamos a ver, están de Funko. Si Claro. supuestamente es un Funko por persona y sabes cuánta gente te va a ir el sábado, imagínate, son, yo qué sé, El jueves, el viernes, el sábado, 20.000 claro. personas, 20.000 Funko Pop el sábado, 20.000 el Exactamente. viernes, 20.000. Sí. Que siempre saldrá el típico gilipollas que dirá, uy, pues haber estado antes. Si no se puede estar antes, no se puede estar antes. No. Es que ese es el tema, que es que no ha habido igualdad en ningún Ha habido, momento. yo creo que, espero que aprendan de esto porque ha habido mucha polémica. Claro, espero, claro. Y luego también el tema de, y además pedir cita también para hacer foto O sea, a los que la venían. gente es- Correcto, la es decir, gente ni es- siquiera los eventos eran de libre acceso. La peña esperando horas, tío, sabes, más que es que han perdido el tiempo esperando, más que viendo. Exacto. Y eso es que no Exactamente. es un disfrute, no es un disfrute. Y eso eso a mí me da muchísima rabia, sinceramente. Eso Yo, por es. ejemplo, lo que tú decías ayer, lo de colas, obviamente, vale, sí, claro que es obvio que tienes que esperar algo de cola, pero que una cola sea tan lenta y que unas personas, que tú entras a un recinto, tienes que ver una cosa, te manda a salir y luego volver a entrar para ver lo otro, y esa Es entrada verdad. se anexiona con la entrada, me parece principal, no creo que era, y te vuelves a tirar 3 horas, dices tú, pero bueno, vosotros qué tipo de evento hacéis y qué Sí. clase de, no sé, de lógica o de sentido común tenéis con la No gente. había lógica ni sentido. Y luego lo común, que yo te creo. digo, niños pequeños, quieres llevarlos allí a que disfruten. Y Ojo, resulta. ojo. Espera. Con un carrito tenías pase VIP. Hmm. Tenías pase VIP. Te lo Tenías juro, porque pase VIP, si ibas con un tenías- carrito para las colas. Tenías pase VIP, pero el aforo por dentro te lo comías sin espacios. Exacto. Por Sí, lo sí, tanto, si vas totalmente. con un niño pequeño allí a que disfrute, No, te jodes y no. te aguantas y le vas a tener que llevar cogido. O si no, todo el Efectivamente. rato de la mano. Cuando el niño, además, ni va a querer que le tengas de la mano. Pero es que luego Exacto. encima, tío, personas con movilidad reducida, por Dios, que es que puede entrar gente. Claro, puede entrar gente, tío. Pero sí, con pareció al salón de manga. gente con muletas, no sé, gente en plan que con movilidad reducida en general. Y macho, y eso no sé, no puedes ampliar eso. Pues es lo que pasa. Es lo que A pasa, ver, tío. a favor de ello diré que, por ejemplo, en la Japan Weekend o en el Salón del Cómic hace mucho calor. Aquí por lo menos Pero, tenían puesto aire acondicionado perdona que fuerte. te diga. Ya está, la única ventaja. Claro, sí, exacto. Pero es que, bueno, dentro de lo que cabe, lo de la Japan Weekend es, por desgracia, ojalá que no, pero es un mini evento, sinceramente, en comparación a Exactamente. una Comic Con, donde yo, por ejemplo, uno de mis que me hubiese encantado estar allí para poder ver es a Daryl Dixon, que a mí me encanta, tío, el de la serie Fear the Walking Dead. Y bueno, digo Fear the Walking Sí. Dead de Walking Dead. Joder. Sí, a Norman Reedus. Eso es, que a mí me Exacto. encanta ese actor, tío. Y Aforo limitado y entradas limitadas. A lo mejor, si hubieras comprado la entrada antes, podías pasar, si acaso, si no completaban Fatal, hueco del todo. fatal, O sea, fatal. horrible. Yo el tema a ver, de la- el tema es de- muy grande y está muy mal aprovechado. Y además es lo que te digo, creo, honestamente, que vendieron muchas más entradas de lo que permitía el aforo limitado, seguro, para ese sitio.
honestamente, porque no era ni medio normal, toda la gente que había ahí dentro esperando, Luego. toda la que había, en colas, que es que eso parecía como el carril Busbau, de repente te abrían otra línea más para que se siguiera haciendo cola y siguiera retorciéndose la cola. O sea, te digo que si yo no me hubiera colado como me colé, 3 horas mínimo no me las quitaba nadie. Y eso estando dentro, porque había gente que estaba fuera y esperando también. Claro, Pero por eso bueno, te digo. Por eso te digo. fue Fue un una cachondeíto. vergüenza y que espero que se mejore para el Honestamente, futuro. y ya para no quejarme más, solo espero que esto haya sido una primera toma de contacto y que en el Figma, o si se hace en otro sitio, lo hagan bien la Exacto. próxima vez y hayan aprendido estos errores. Porque si esto se hace así, yo creo que San Francisco mete una demanda entera a Málaga, solo por cómo la han cagado, Ya, honestamente. totalmente. Pero bueno, creo que si tenéis más preguntas las hacéis por el chat y contesto cuando pueda, Sí. pero no voy a seguir revolcándome en mi propia crapulencia, que dentro de lo que cabe me lo pasé relativamente bien y conseguí cositas interesantes. ¿Qué quieres que te diga? dice creo que ya no sabe si estamos hablando de Comic Con o del Salón Lo que le de he Ma- dicho. Sí, El Salón de Manga de Barcelona, pues casi que lo mismo. Lo que pasa es que cierto. eso dejaban entrar por tandas. Sí, y En fin. también Krungo le estaba preguntando que cuando salieron las entradas había opción de entrada VIP sin colas como en Estados Unidos o solo No. era una entrada básica única. Entrada base, te pagas tus 55 pavos y te pones a esperar si quieres. Luego después tenías que ir comprando los eventos aparte. Bah, qué duro, qué mal, O sea, qué mal, fatal. ¿Sabes qué es lo único que me ha dado lástima? ¿El qué? No haber podido hoy a ver a Arnold Schwarzenegger a que me firmase mi taladro de Parkside. Una pena, una pena. Sí. Que bueno, que Efectivamente. estamos Vamos, aquí Ale, para venga. hablar de One Piece y yo creo que ya va tocando, ya va llegando la hora. Así que Exactamente. vamos a ir ya empezando con esta reacción y luego ya el resto de personas que se vayan uniendo y si no para la gente en diferido. Así que Eso es. si me concedes ahora mismo, dame un segundo por favor que estoy perdiendo el hilo ahora mismo de todo. A ver, si me permites un segundito, vamos a comenzar Adelante. ya con lo que viene siendo este capítulo. Así que vamos a comenzar. Muy buenas a todos y bienvenidos al Camarote de Roger, capítulo 1161, un poema de amor escrito bajo una lluvia de flechas, un capítulo muy bueno de One Piece y lo que ya sabéis, lo de siempre, algo que me gusta preguntar para la gente que ahora mismo está aquí en el directo, como la gente que también nos está escuchando en diferido ya, posterior a este directo y cómo no, a mi compañero Jan que está aquí, que me deis en breves palabras una pequeña impresión de qué os ha parecido este capítulo, por favor. Así que, Jan, adelante. Una historia de amor más bonita en un capítulo que la de Crepúsculo en 4 películas. Di que sí, Así de claro. di que sí. Muy bien, sí, sí. Y un poquito de rabia el hecho de que aunque la portada ya estoy harto de Yamato, no tradujera los nombres. Ay, amigo, claro, de los nombres que De los están farolillos, puestos. Sí. eso es. Bueno, pues Que para... los tenemos. Los tenemos por si queréis saber cuáles son los nombres que salen en esos farolillos. Bien, sí. La verdad es que, bueno, el tema de lo de Yamato, al final con la tontería están sacándonos cositas, ¿eh? Por aquí Eduardo estaba diciendo que yo lo describiría en una palabra, lealtad. Totalmente. Yo también Bueno, podría describir el capítulo poder. Exacto. Poder. Exacto. Y ahora hablaremos también de él. Ha sido un capítulo bastante guay, ¿eh? A mí el capítulo Sí. 1161, la verdad, que tenía muchas ganas. Y cuando lo ha lanzado Oda, a mí me encantó. Otra vez se está Ha retrasando. tardado un poco, eso sí, pero oye, cuando ha Oda, salido ha merecido Oda la pena. como tal no es que esté tardando. Quien está tardando No, ya me sabemos refiero los al problemas. capítulo. Claro, los problemas que se están enfrentando los traductores con los chantajistas de mierda de la filtración macho, y pidiendo todo dinero y todo vale por dinero. No me quiero ni imaginar. Ya lo estuvimos hablando en Discord el día que salga el One Piece, o sea, el capítulo de One Piece o el capítulo final. No me quiero ni imaginar la que se va a liar, parda, ¿eh? Yo, vamos, ahí sí que me voy a quitar de redes, sinceramente, ese tiempo hasta que salga el capítulo. Eso no... Joder. Tú imagínate cómo va a ser, que es que eso va a ser un puntazo. Dice que para mí sería dulce dolor.
También, cierto, también un dulce dolor. Y también, ¿sabéis que es algo que es muy dulce? Pues volver a recordar a esta gente tan maravillosa, para la gente que nos esté escuchando y para los que luego nos escuchen, una cosa muy sencilla, pues que se suscriban a nuestro canal para el que no esté suscrito, el Camarote de Roger, que active esa campanita de notificaciones en YouTube para que no se pierda ningún contenido como el nuestro. Y sobre todo, y esto es a nivel general, el fuerte like es sumamente importante, así que vamos todo el mundo a darle like. Recordar, estamos metidos también en Twitch, así que nos podéis seguir también por esa cuenta. Estamos haciendo un multi-stream y hoy más o menos a mediados o a finales del directo de hoy daremos nuestro nombre a nuestro primer invitado, que posiblemente además estará para el próximo capítulo, el 1162 de la semana que viene. Probablemente tengamos un Nakama por aquí que nos va a acompañar en una reacción en directo. Seguramente muchos de vosotros le conocéis, así que luego vamos a soltar la sorpresa. Pero lo dicho, luego también para la gente de iVoox y para la gente de Spotify, que lo mismo, que se están empezando a animar a comentar, así que os seguimos animando. Yo te sigo animando a que sigas comentando, que le des un like si puedes darle un like. Si no, José, tenemos ahí su pedazo de puntuación que siempre nos está metiendo. Le mandamos un fuerte saludo desde aquí, que muchísimas gracias también por aquí, por Spotify, que en Spotify estamos a muy poquito de lograr un logro que para nosotros es muy grande, que es los 100 seguidores. Estamos ya a falta de 3, así que venga, si hay alguno por aquí que no sé, que tiene Spotify y tiene que dar una suscripción al Camarote de Roger, que ahí lo tenéis. Los links tenéis en la descripción, así que darle cañita y vamos a comenzar ya con este directo, con esta reacción a este capítulo. Ahí está. Que sí, bueno, estamos en directo, ¿no? Sí. Que Yamato, que me tienes cansado ya, que no da muchos secretos, pero venga, que ya estoy un poquito ya hasta las pelotas de ti. Es que no me extraña. ¿Cuántas portadas lleva ya? Unas cuantas. Y ahora bien, vamos ya a meternos dentro de la chicha y de la fuerza y de los motivos de los que a Dragon pues le llevó a perder a su queridísimo bebé Sandrock o Shanks, dependiendo, ¿no, Jan? A ver, ya sabes, según la teoría que tengo yo, que a lo mejor les dio la vuelta. Y Sandrock era Shanks y Shanks es Sandrock, no sé. Pero bueno, digamos que honestamente Dragon ahí se veía demasiado novato, porque para una cosa que tiene que hacer, que es proteger a los niños, ¿vais? Se le cae uno al suelo. Ajá. En fin. O sea, rollo golpe en la cabeza como Goku o algo así. ¿Qué pretendían? No sé. Yo cada vez estoy más subido en el barco de la teoría que lanzamos por aquí, que también la tuvimos con un vamos a decirlo así, un cámara secreta que tenemos por aquí, una mano derecha, ¿verdad? Un filtrador increíble de teorías, pero que yo cada vez estoy más subido en el barco, que se vio la desesperación. Yo creo que lo vamos a ver esto, la desesperación Dragon por salvar a Shanks, al único bebé que le queda, porque estamos viendo que los caballeros dios andan detrás de él porque quieren recuperar a sus hijos, y en la mismísima desesperación va a encontrar un cofre y en ese mismo cofre va a coger y se va a jalar esa frutita. Ñaca. Esa frutita que quizás a lo mejor Oda no revela qué tipo de fruta es, como a lo mejor no, pero esa fruta va a ser el motivo por el que pueda lanzar a ese bebé al mar, o pueda salvarle, o pueda mandar a la puta al caballero de Dios que tenga. Y luego me dices a mí que bueno, hable bien. Es un poquito, hombre, ya vamos a no, darle a ver, un poquito de... honestamente, la madre de Gecko Moria, porque para mí eso es la madre de Gecko Moria, ¿qué poder tiene que tener para hacer eso? ¿Quién? La que le pega al Raya con el hombro. Esa es la madre, que yo sepa, debe ser la madre del que tenemos ahora, ¿no? ¿Cómo se llama? Killingham, ¿no? ¿O no? Es que, honestamente, me parece muy raro. O sea, para mí, ya te digo, Killingham no tenía cuernos cuando... A no ser que haya algún tipo de Gyojin que tenga cuernos como los que tiene ella. En ese caso, pero es que a mí, te juro que me parece de la raza de Gecko Moria. Sigo pensándolo, tío. Sí. Además, sí. Con las alitas de murciélago y todo eso... Porque Sí. en el anterior capítulo vimos que tenía las de murciélago negras, ¿no? Cierto. O sea, entonces me da más la sensación de que está relacionada con Gecko Moria y que Gecko Moria con su Brick Bat, con el ataque Brick Bat, que era convertir su sombra en murciélagos, tenía que ver con esta tipa. Pues puede ser que sea No sé por qué de la me da. misma familia, de la misma rama de Gecko Moria, ¿eh? También tiene muchísimo sentido, sinceramente, si os fijáis.
Cronos está preguntando que si no creemos que Dragon quería proteger también a los demás conejos, por decirlo así, sí. Sí, claro. Totalmente. Pero sí, en el capítulo anterior o en el anterior vimos que disparó al Tenrubito que iba a disparar a Kuma y a Ginny. Entonces, sí, o sea, él mismo le dijo que no estaba nada de acuerdo con lo que estaban haciendo. Entonces, Eduardo dice que si conocemos a personajes que lancen rayos láser por la boca, aparte de los pacifistas y semirrobos a los Frankie Kaido. sí. No, sí, pero lo de Kaido es el Bolo Breath, es fuego. Sí, Pero da sí igual. que hay un personaje al que se supone que puede lanzar rayos por la boca y es de la tripulación de Shanks. Sí, ¿Es a eso a lo que te refieres, Eduardo? puede ser. A ver. Dice, no creo que quien las tenía el otro grandote, ahora me habéis hecho dudar. Porque es que yo creo que era ella la que tenía las alas, que era el capítulo 1160, ¿no? Sí, eso es. Si no os importa, voy a ir Eso es. mirándolo. Fíjate ya, Oda, cómo empieza este capítulo. De todas formas, Jan, estate pendiente a esto, porque Sí, por daros supuesto. cuenta que aquí ha metido lo que viene siendo el dedo gordo del capítulo, sinceramente, y es de lo que está abriendo las teorías. Y vamos a poner aquí, vamos a acercarlo, y es Sí, sobre sí. todo. Y es sobre Ahí. todo esto que nos están mostrando aquí. Ujú. Que pone. Lo primero, Vamos a ver. quien busca a cada quien. Sí, Ahí la también conversación de... Es que mira, me podéis decir lo que queráis, es que yo cada vez... Ya vale que sea un fumador o todo lo que queráis, pero es que yo cada vez estoy más convencido que Garp y Roger son hermanos, joder. Es que son iguales, tío. Es que me da igual lo que digas, es que aquí son iguales, ¿sabes? Sí, yo no he dicho nada. Mira, tenemos a Ace Estás y a queriendo Luffy. tú solo. Ace y a Luffy. Sí, la verdad es que se parecen mucho. Pero recuerda una cosa, Ace y Luffy no son hermanos. Ya lo sé. Bueno, serían primos. Pero estaría bien, ¿eh? Estaría Sí, guay. a ver, que puede haber parentesco entre Garp y Roger, que por eso Garp está tan obsesionado con encontrar a Roger y que parezca que quiera pegarle un cate para devolverle al redil, me lo podría creer. Vamos. Más incluso el hecho de que Garp suda muchísimo de Dragon, Sí. honestamente. Vamos a hacer la comentada, Jan, de esto Ahí, de... ahí. ¿Dónde estás aquí? Espero que esté bien. Y ahora por aquí aparece donde Teach. Eris, Teach, ¿dónde están? Y Roger, y Garp por aquí. ¿Dónde está Roger? O sea, otra vez más, otra muestra de demostración que Garp le suda ahora mismo las mismísimas pelotas Sebek. Que él, la única intención por la que está allí en Good Valley es para pegarse o para tratar de detener a Roger. A Roger. Entonces, exactamente. esto vuelve para la gente que se piensa con lo de la teoría de Garp y Roger es que se unieron porque es que... Vamos a ver. O sea, Que no, es no. que es algo sumamente imposible que pueda suceder si no ha habido un motivo previo a eso, pero bastante más gordo de lo que nosotros nos pensamos. O sea, el incidente de Good Valley, de cómo nos hemos pensado todo el mundo a cómo realmente fue, no tiene nada que ver. Pero vamos. En Y cada absoluto. vez está más confirmado. O sea, es que a Garp se la traía floja Sebek. Él quería estar ahí a por Roger. Además, una cosa también para la gente que le ha tirado mucho hate al tema de Garp, que Garp se pensaban que es que... Ahora miraremos. Que es que él después de todo lo que está viendo en Good Valley, todo lo sucedió en Good Valley, cómo es de la Marina y tal. Para empezar, Garp se quería ir de vacaciones. Y a Garp le obligaron a ir a Good Valley a solucionar el tema, porque además se encontraba allí Roger. Y ese fue el motivo por lo que hizo a Garp levantarse de esas vacaciones y coger e irse allí. Pero Por él... Garp, tío. Por Garp, no por Sebek. Es que Claro. es lo curioso. Claro, pero por eso te digo que me refiero, que es que la cuestión es que todo el mundo, hay gente que le tira mucho hate ahora mismo a Garp por el hecho que él, como marine, al ver todo lo de Good Valley, cómo ha podido permitir eso. Ujú. Y yo Exacto, no le veo sentido. estaba de vacaciones y a lo que iba Garp no es, pero vamos, no tiene nada de sentido. O sea, a Garp se la suda se la suda, entiéndeme, sino que me refiero que a Garp Me da en igual, estos momentos sí. lo que quiere es ir a detener a un fuerte pirata y se acabó. Y ya está, Exacto. hacer su cometido como marine. Ujú. Pero claro, es esa obsesión por Roger lo curioso. Por cierto, Cross, tienes razón. El que tenía las alas era el grandote de detrás, pero no me voy a bajar del barco de que puede ser la madre de Gecko Moria, teniendo en cuenta que Killingham tenía un tamaño humano normal y esta mujer es bastante más alta que el resto de los Kami no Kishidan. Cuando vimos a Killingham vimos que tenía un tamaño similar al de Somers y al de Gunko. Y esta mujer es más grande. Y Gecko Moria era un tipo bastante, pero bastante grande. Entonces, razón tienes, las alas parecen del tipo de detrás, no de ella.
Pero no me bajo del barco de que sea la madre de Moria. Ojo. Venga, don Razones, vamos con la Ahora. teoría de Eris. Espérate que viene el pelo por lo que ha dicho Eduardo, porque dice, con la revelación del nombre de la madre de Tichi, mujer de Sebek, Eris, ¿qué conclusión sacáis? Adelante. Que Imo está utilizando el cuerpo de la mujer de Sebek, básicamente. Hay mucha gente que está diciendo que no, es que Eris puede ser, porque pone Eris de Etar, no sé qué, puede ser de algún tipo de linaje. A mí me da la sensación, honestamente, Recordar que en el pentagrama se veía lo de Eris. eso es, por eso del pentagrama de Imu. Ponía Eris de Tar, que decían que podía ser Eris del Tártaro, pero a mí me da la sensación de que realmente lo que pasa es que para poder utilizar esa magia se necesita utilizar a alguien, ¿vale? El nombre de Imu realmente no es el nombre real de la persona que invoca esa magia. Exacto. Entonces, para poder utilizar esa magia se necesita un cuerpo con un nombre real. Eso En este caso, es. el nombre de la persona que está utilizando ese cuerpo Imu ahora mismo es el de Eris. Exacto. Por eso no nos habían puesto su cara. Exacto. Y nos han enseñado tan brevemente la cara de Eris. Exacto. Y además, vamos a sacar también una Y primicia. ojo, un momento. Y aparte de que ya sabemos que Eris es la diosa griega de la discordia y el conflicto. Por tanto, podría ser muy bueno para este conflicto de aquí, pero también el conflicto que posiblemente pudiera tener Kurohige para enfrentarse contra Imu. Exacto, y eso va a tener muchísima relación también. Otra cosa también es el plan de Kurohige que va a orquestar, porque yo creo que la venganza se va a servir en plato frío, para Dios. Kurohige. Yo creo que Kurohige está, además, orquestando el plan, está asediando Mary Joyce poquito a poco. Sabe perfectamente cómo ir atacando, cómo sacar a esa gente, digámoslo así, mala de allí, para que cuando lleguen se encuentren algo totalmente distinto a lo que se crean. Exacto. Yo sigo todavía viendo la imagen de Kurohige sentado en el trono vacío. Fíjate lo que Es te posible digo. que suceda Riéndose y además mirando a Imu diciendo, te dije que volvería. Sí. O sea, y fíjate lo que te digo. Todo el mundo tenemos como ese odio a Kurohige y tal. Pero sinceramente, joder, a mí me da mucho hype y me gustaría mucho ver eso de Kurohige. Otra cosa es lo que luego ya se vaya a dar entre Luffy y él. Pero sinceramente ya, quitándonos un poco de lado los piratas y toda la liada parda que hay, la venganza también, o sea, por una parte también se lo merece. Se lo merece Kurohige después de ver este trauma. Joder, Hombre, es un por trauma supuesto. muy gordo. Es que fíjate en esta imagen que tenemos aquí. Es que tenemos unas personas, macho, marcadas con una maldita diana. Exacto. Y de hecho, el que has marcado con una flecha encima en la espalda. Claro, claro, exacto. Entonces, eso está muy claro. Y otra cosa más. Yo, a lo que viene siendo terminando el día, o sea, al final del día, yo sigo, cada vez estoy pensando más, de verdad te lo digo, que no tienen fruta ni Imu ni el Gorosei. Que, a ver, Son los verdaderos demonios. Kiriko. Igual que la fruta original. ¿Cuál es? La Ito Ito no Mi. El poder de la imaginación. Sí, exacto. A ver, que los del Gorosei no tienen fruta, sí que me lo creo, pero es que nunca he llegado a pensar que Imu no podría no tenerla. Pero no el cuerpo que está ahora mismo sentado en el trono vacío, sino, como ya dijimos, el cuerpo original de Imu. Por El cierto, que, según lo que dije, estaría congelado ahí en el frigorífico de Mary Joyce. para la gente que está en Discord, recordáis que hace unas semanas también os estuve comentando con el tema del zafiro. Con el tema del zafiro y por qué se estaban investigando, por qué Saturn tenía tantas ganas de querer investigar sobre el zafiro. Y es que el zafiro era para curar la enfermedad que tiene Mu. De hecho, eso es parte de la teoría larga, ¿verdad? Exacto. Exacto. No, pero lo dejo ahí porque es que ya, curiosamente, han salido algunos creadores de contenido soltando esta teoría posterior. Pero que bueno, que da igual, ¿no? Porque igual Si que quieres... yo he llegado a esa conclusión, llegan 20.000. Pero que Claro, me refiero, que me hace si mucha quieres gracia. lo podemos soltar ahora, Que me básicamente. hace mucha gracia. O sea, si quieres en un momentito... Lo soltamos explicamos un luego. poco lo que es el Lo zafiro. soltamos luego Sí, porque vamos a ir por con el eso te digo. capítulo. Sí, vamos con el capítulo y luego, si da tiempo, hablamos de lo que representa realmente el zafiro. A ver, vamos un poquito también, si quieres, con el chat, porque está Eduardo por aquí comentándonos. Sí. Lee, por favor, Jan, y me voy a ir a Dice, revisar ¿creéis Twitch. que Imu mediante Gunko se pudo llevar a la mujer de Sebek entonces? Sí. O sea, hubo mucha gente que fue capturada en el incidente de God Valley y que fue llevada a Mary Joyce de alguna manera. O sea, yo creo que sí
que seguramente se puede llevar a la mujer de Sebek en ese momento. Y cuadraría. También, sería impactante ver a Teach sentado en el trono vacío. Es que seguramente acabamos viendo a Teach sentado en el trono vacío y diciendo, ahora el mundo es mío, porque recordemos que Teach no es que quiera ser el rey de los piratas ni a eso, es que quiere ser el rey del mundo, como su padre. Y la mejor forma de ser el rey del mundo es sentarse en el trono del rey del mundo. El de Imu, en este caso, que supuestamente tendría que haber estado vacío. Y Exacto. es muy posible que sepa de la existencia de Imu. Ojo. ¿Vosotros creéis que todos los caballeros de Dios son usuarios de frutas? Diría que todos no. ¿Vale? Por ejemplo, la waifu y Garling yo creo que no tendrían fruta. Samrock. Sí, a ver, Garling, pero no, Garling ahora mismo no lo tendría. Y la waifu que ha hablado de Garling tampoco. De esta generación. Ahora, de la generación de Samrock no creo que tenga fruta. Y de momento, los que conocemos de ahora de esta, digamos, generación de Kamino Kishidan, los que conocemos sí que la tienen. Pero diría que Samrock no tiene. Ajá. Entonces, no todos realmente, y creo que tener una fruta o no tenerla no es condición sine qua non para ser uno de los Kamino Kishidan. Sí, a ver, está claro. Sí, sí. Yo creo que Sunrock es uno de los pocos que no la tiene. Lo que sí, por ejemplo, sé es que aquí en el incidente de Good Valley tengo la sensación que los Caballeros Dios también van a tener bajas. Ojalá. Van a tener bajas. Aquí lo que se ve es un pobre dragón que sinceramente pues me recuerda mucho a ese Luffy, ¿no? De cuando estaba en Sabondi. Sí, a ver. Ese Luffy que no podía conseguir nada. Y que está superado. Que está, exacto, que está así como superado y tal. Pues da mucha pena, pero luego igual la fuerza que va a conseguir. Luego yo te lo vuelvo a repetir. Es que yo creo que este tío. A ver, piensa una cosa. Este tío, a día de hoy, pues sí, puede ser un marine normalito, pero luego se va a convertir en el tío más peligroso de todo el mundo y al que sigue la marina. Entonces, sí, a ver, Luffy, por ejemplo, una persona fuerte, pero cuando llegó a Mary Joyce, ¿qué sucedió? A Marineford, que le dieron palos por todas partes. Sí, perdona. O sea, que no estaba formado. Perdona que me ría, tío, pero es que a mí esta viñeta me encantó, la de que cuando llega de repente Shirohige que parece que está cortando el pasto. Es buenísimo, ¿sabes? O sea, que es como, quita por ahí, vete por ahí. Me encanta porque es una demostración de poder de Shirohige, pero abrumadora. Y como demostraciones que ahora vamos a ver, porque además se sorprende Dragon, que me encanta un montón, pero aquí ves otra de las cosas que tanto estábamos hablando. Garp era el jodido pirata más... No pirata, el jodido personaje más roto de todo One Piece. Si hubiera sido pirata, hubiera sido la leche. Eso es no, te lo digo en serio. Y además aquí te lo demuestra. O sea, bueno, para empezar, la presentación esto de los piratas rocks. Metiendo madrazos a diestro y siniestro. La leche. O sea, tú fíjate el panel que tienes. Shiki por un lado. Shirohige. Big Mom y Kaido. O sea, y el tamaño de todos, como dice Eduardo. El tamaño, como si fuesen auténticas abominaciones. Metiendo hostias, vale que algunos no estaban todavía en su prime. Pero sinceramente, pero es que ves, por ejemplo, aquí Shirohige aquí debía ser un pirata y además daros cuenta de un detalle muy importante. Ya vemos el enfrentamiento realmente, quién se está enfrentando con quién. Y lo vamos a ver luego después, que es casualmente Shirohige contra Roger. Exacto. Se están metiendo de golpes, no con Sebek. Shirohige y Roger, o sea, un poco de... ¿Cómo decirte? Que te da la conexión a lo que es el futuro luego de cómo se va a quedar todo. O sea que el poder de Shirohige también es muy fuerte, ¿eh? Exactamente, es que es... Pero además, aquí no es que estuviese en su prime, porque no está en su prime supuestamente, pero aún así... Es un poco el tema de... Tú imagínate que eres dragón y tienes esos monstruos... En su prime estaba este. Es que es... Este sí que estaba en su prime. Este sí que estaba en su prime. Este sí que estaba en su prime. ¿Sabes? Esto sí que es una demostración que te dice... Mira. Tú fíjate qué imagen. Llega un tipo pegando parecido a un Galaxy Impact. Y mira quién está huyendo de ahí. Exacto. Mira la imagen. O sea, tres yonkos del futuro huyendo de un tipo con un puño armado de haki. O sea, es que a mí esta imagen me encantó. Y otra cosa más era de lo que iba con el tema del hype y de todo.
de una vez más, joder, de Garper. ¿Pero qué esperábamos? Tanto que se hablaba, sí, se ve que es un pirata rotísimo y también con un poder que te cagas. Pero fijaros una cosa, yo lo que te digo, el incidente de Good Valley, que se dé así de repente, yo creo que Sebek va a tener que tener, o sea, va a tener ¿cómo decirte? Una subida, un powerful, ¿sabes? Un power up. Va a El tener, Domi Reverse, sí. efectivamente, es que va a necesitar algo de eso, curiosamente, para que así Roger y Garp se miren y digan, ahí va, esto ha cambiado, el juego ha cambiado tengan aquí, que unir. Aquí nos tenemos que unir nosotros porque de repente ha salido algo con un poder sin igual donde vamos a necesitar la unión. Pero yo creo que fíjate, si fuese a mano, yo creo que Garp se lo sacuda a todos, me está dando una sensación extraña. A ver, primero porque estaba leyendo así de refiro en el chat. Dale ¿Vale? con el chat ahora. Y bueno, a ver, voy un momento. Para empezar, porque Cross decía, aparte Kurohige se fue a Dran por una fruta llamada Ito Ito. Después cuando Kurohige y Ace se enfrentaron y quería buscar a Luffy si conocía la verdad de su fruta, creo yo. A ver, que Kurohige buscase una fruta Ito Ito, a mí me da la sensación de que sí, pero en este caso sería algo similar a la de Chopper, ¿vale? Porque ya hemos dicho muchas veces que Chopper podría tener la del dios del bosque, podría tenerla, pero que también diga que una Ito Ito realmente era la de Nika, la de Luffy, también me lo creo siendo como era Kurohige. Lo que no recuerdo yo es lo que dices de la silueta que pusieron a Teach en Dram. Ojo, así que sí. Ahora sí que la busco, que es que no me acuerdo. Luego dice, Vegapunk dijo que sí, cuidado con referentes a Saturn, que sí que tenía fruta. Es que, ya te digo, no recuerdo si llegó a decirlo Vegapunk que era una fruta o que parecía una fruta. Ojo, por eso te digo. De Eduardo dice, el tamaño de Lin, Kaido y Shirohige sorprendía a Dragon. No te O sea, vamos a ver, digo. eres un ser humano normal y de repente te encuentras a mostrencos de 5 metros y dices, pues sorprende. Y más cuando uno de esos mostrencos ha afeitado un bosque entero, o sea, No te preocupes, que luego viene otro con unos metros bastante más bajitos que ellos y los ha hecho correr, pero de lo bueno. Dice, cuando Dragon mira a Shirohige me recuerda el momento donde Luffy se queda impresionado con el uso de la fruta en Marineford. De la fruta, del haki, de todo, o sea... Sí. Dice Krungo, la pesadilla de los piratas tenía un nombre, es Garp, totalmente. Y Pero Eduardo, es que es así. dice Eduardo, Garp, un monstruo, Eso haciendo es. correr esas tres bestias. Eso es. Bueno, yo pienso que Sebek no tendría ningún problema en pelear contra Garp. Ahí quería yo llegar, ¿vale? Hay una cosa que me parece interesante y es que a Roger lo pondría al nivel de ahora mismo que tenía Shirohige en ese momento en Marineford. Y sin embargo vemos a Shirohige salir corriendo, porque, leche, que viene Garp a pegarnos un capón. Entonces me da la sensación de que tal cual está ahora mismo, Garp se podría llegar a medir con Sebek. Sin que estuviese dominado. Pero además date cuenta de la conversación que se da. Está Shirohige por un lado, renuncia en banda de reyes... es Garp diciendo, renuncia en banda de reyes del mar. Y por aquí, en las conversaciones, es Garp, huid, no podemos perder el tiempo. Por aquí Kaido, no vamos a pelear con él. Y fíjate ya lo que le está diciendo Big Mom. Olvídalo. Zeus, Prometheus, o sea, que es como... O sea, ni se te ocurra. Ni se te ocurra, porque es que como intentes meterte de sacudidas con él, hasta luego, Lucas. Y además recordemos que aquí Kaido todavía no tenía su fruta, ¿eh? Exacto, la fruta vino ahora cuando ya empezaron a robar las frutas, o sea, Lin y él. El Prime de Kaido todavía no había llegado, es cierto. Exacto, estaba todavía aprendiendo, era un aprendiz. Pero bueno, claro, un aprendiz con mucha fuerza. Claro, pero que admiraba a Shirohige por su fuerza y Shirohige, lo que dice Eduardo, supuestamente Shirohige no huía de ninguna batalla. Por eso lo de no tener cicatrices en la espalda, pero oye, de todas formas, también te digo una cosa, Eduardo, si yo creo lo que era en ese momento Garp y el poder que tenía Shirohige, eso no hubiera sido una batalla, hubiera sido una masacre. Sí, cierto. O sea, y viendo ahora lo que vemos aquí. Cierto, o sea, cierto. Ese ataque... La demostración de Garp dice, con eso no serías capaz ni de cocinar un costillar, Lin. Exactamente. Es que, te lo digo en serio, una maldita bestia. Es que además la imagen que tú le ves así ahora mismo, lleno de fuego, bueno, carbonizado, como diciendo, no me has hecho ni cosquillas. Eso animado va a ser la leche. Sí. Así va a ser una animación del carajo. Así de Yo creo que la batalla de Good Valley, de verdad te lo digo, se merece que la pongan en película. Todo esto. Además sería una buena excusa para que el anime pudiese un poco acercarse al manga, porque
Ujú. el anime ha confirmado 2 semanas más de parón. O sea, si con los 6 yupi. meses de parón no tuvimos suficiente, Joder. ahora vuelven y vuelven a hacer otro parón. O sea, que es que el día que se sepa el One Piece, la gente del anime yo no sé qué va a hacer porque va a estar 2 años por lo menos para atrás. Es, es curioso. A ver, entiendo que pasará un poco como con Naruto, digo yo. En Naruto vemos el final y ya, claro, la gente seguía con el anime y era como, pero si Naruto ha terminado. Ya, no, es que voy por el anime. Ya, claro, vas con el relleno. No, tío, eso no. No Se sé. tienen que poner las pilas con eso porque si no, no es normal. No pueden hacer Ya. un anime con tanto retraso. ¿Te refieres a retraso del tiempo o retraso de otro tipo? Pues Bueno, en fin. retraso de la gente de Toy Animation. Sinceramente, porque Exactamente. retraso tienen algunos, tío. Lo siento mucho por Por decirlo eso te así. digo. ¿Sabes? Y no me Pero quiero bueno, meter mucho en eso, pero es que es cierto. sí. Así que bueno, venga, El vamos punto con de la esto. película estaría muy bien traído, además, y lo que sería ya lo ideal sería que a medida que se va acercando el final de One Piece, que se fuera acercando el anime al manga, que fueran recortando cada vez más distancia. Estaría muy Sí. bien, porque de esta forma, tanto los que ven el anime como los que leemos el manga, podríamos llegar a un final Escucha, simultáneo. una cosa, por aquí, vamos con Twitch, un momento, que está por Sí, aquí Krungol diciendo, siempre me gusta ver más de Siki el león dorado. Luego por aquí también seguía diciendo, ¿Barba Blanca es bucanier o eso no se ha dicho en ningún momento? no se ha dicho. No se ha dicho, pero tiene todas las papeletas de que Tiene pueda pinta. ser un bucanier. Más que Sí, nada, a ver, es cierto que siempre relacionábamos mucho el tema del bucanier, aparte de la fuerza por el tema de su mentón. la Y mandíbula. todo, claro, sí, la mandíbula, barbilla, todo, pero ya se ha descartado que no, porque de hecho Sebek es un bucanier y Kurohige, Ujú. entonces no tienen la apariencia a la que tiene Shirohige, pero bueno, podría tener alguna relación, no lo sé. Si se ha También te digo, Krungol dime. le está diciendo, si se ha dicho no lo recuerdo, pero en la página de manga en origen pone bucanier y no sé en qué momento ha salido. Y sí pienso en el sueño de Barba Blanca de formar una familia de Kuma Buccaneer, con lo que le pasa a su familia, me da que pensar en esa coincidencia en caso de que Shirohige sea realmente Buccaneer. A ver, ¿cuál es la diferencia para mí entre lo que es Shirohige y Kuma? ¿Vale? A Kuma lo que le importaba era que la gente no sufriera como había sufrido él, evidentemente. Pero además él dijo que no quería transmitir su, digamos, su maldición a nadie. ¿Vale? Y si nos damos cuenta, Shirohige tampoco tuvo hijos, pero quiso tener una familia, aunque no fuese su propia familia. Eso es. Big Mom quiso tener su propia familia y vaya si la tuvo, la cabra de los 1000 retoños, como ya hablamos con el tema este Lovecraftiano, pero es cierto que de una manera o de otra, tanto Shirohige como Big Mom querían formar una familia, Eso ¿vale? es. Y sí, efectivamente, Shirohige también era huérfano. Entonces, claro, ¿qué sucede? Cada uno quiso formar una familia y lo hicieron de maneras diferentes. Kuma ya tenía a Bonnie y no quiso nada más. No quiso transmitirle esa maldición porque él ya había sido esclavo y lo había pasado mal y había visto todo lo que vio. Entonces yo creo que en ese sentido Kuma decidió, no de una forma más cobarde, sino de otra manera, proteger a cualquier persona que tuviese que ver con él, con su sangre, y no transmitirle esa maldición, entre Eso es. comillas. Eso es. Entonces, es diferente. La mentalidad de cada uno es diferente y tengamos en cuenta una cosa, y es que Shirohige tenía poder suficiente como para proteger a su familia. Ujú. Spoiler, al final no fue suficiente, pero ya me entendéis Sí. lo que Sí, quiero sí, decir. yo te entiendo, yo te entiendo. Entonces, Lo que es distinto. dice Eduardo que Good Valley lo veremos en un añito así. Yo todavía lo descarto, un poco. Uf, Yo creo que eso es... un poquito más. Eres optimista, Eduardo, me encanta. Sí, y más con el tema de los parones y todo lo que se da, porque Sí, pensad que ahora mismo en Edgehead lo que están haciendo de animación, se acaban de presentar los 5 y sabéis que luego hay mucha trama también. Está el mensaje de Vegapunk, que hasta que lo empieza a soltar son los 6 minutos o 7 minutos de espera. eso Total, es. que yo creo que serán 7 capítulos de espera o cosas así, más los parones, más tal. A Toy Animation tiene todavía mucha tirada y Todavía le queda. mucha excusa por poner, Ujú. Y sinceramente. los viejos acaban de empezar a pelear ahora con toda la que liaron en Egghead, o sea, aún Sí, queda ratito. por eso. Y luego viene toda la introducción de Elbaf. Exacto. O sea, que todavía queda. Si es que parece que no, pero queda bastante, pero bastante. Para Sí. que luego haya gente que diga que termina One Piece en 5 años, ni de coña. Y tampoco el manga, ni el anime, Sí. nada. Dice Cross que sí tuvo un hijo que fue creado. Ay, coña, es que me tapa. Si tuvo un hijo Recuerda que fue no- creado y recordar que en un futuro Sí. sería importante. Weevil, Edward Weevil. exactamente.
Sí, a ver, que honestamente yo creo que eso, más que él tuviera hijo, a mí me da la sensación de que de alguna manera el Stussy, Miss Buckingham, se obsesionó tanto que acabó creando a su propio hijo de alguna manera, porque no me creo que alguien tan poderoso, como dicen que es Weevil, estuviese tan cicatrizado de Bueno, esas maneras. vamos Es a que ver. parece más un clon defectuoso que otra cosa, que sí, que ya lo sé, que recurrir todo el rato al tema de los clones es un cliché, pero no me parece que sea un hijo legítimo de Shirohige todavía Weevil. A lo mejor si viene, yo qué sé, si viene el tipo Bosque y le hace perder un poco de peso, pues a lo mejor sí que reconocemos ahí a Shirohige, pero de momento no me recuerda a él. Sí, Me parece casi más a una especie de copia de Queen que al propio Shirohige, sí. la verdad. Por cierto, venga, vamos otra vez de nuevo con el tema del capítulo. Venga, Una cosa que se seguimos nos ahí. había pasado es de cuando le mete el golpetazo Shirohige es que no me sale el nombre de Mafei, esta caballera dios. Mafei. Pues a Mafei cuando le Pone mete el arriba. golpe, por cierto, no sé si os habéis dado cuenta que lo que lleva puesto encima se parece muchísimo a lo que lleva Doflamingo. Ujú. También, a ver si va a La capa tener... esa de petalitos Eso o de es. plumas. Pero que vamos, que independientemente de eso, se ha vuelto a regenerar, o sea, que te dan otra vez otra, ¿cómo decirte? Exacto. Otra representación de lo que estamos viendo ahora en el presente. Quiero que se dé una buena explicación, sinceramente. Ya sé que Gaban lo dio con el tema del haki, que había que Ujú. potenciarlo. Ya lo hablaremos ahora por lo del tema de, sobre todo lo que vamos a ver ahora en el final del capítulo, que Ujú. pueda ser un motivo de ese haki, cómo impulsarlo. Pero se tendría que hablar, se tiene que detallar muy bien, ¿eh? Sinceramente, Exacto. ese poder nuevo que estamos viendo regenerativo. Ujú. Mm, Sí, lo que hemos estado hablando tú y yo antes. Sí. Y luego, lo que te digo, aquí, otra cosa que vamos a ir. Este tío a mí me recordaba, te lo juro, a Kainu. De verdad. ¿Ese? Sí, pero que ¿En no, serio? Sí, me A ver, recordaba a Kainu, no sé por qué, pero que no, que está claro que no. a mí se me hace el típico marine random. ¿Qué quieres que te diga? Un tipo que estaba ahí por estar y ya está. Sí, para la gente que nos escucha, sobre todo en Ivox, estamos hablando de una viñeta que es cuando está un marine diciendo lo de la tripulación Rox. Sí, Bueno, cuando está diciendo las posiciones de los piratas, que está un NPC. diciendo que están en el sudeste del valle, la de Roger están en el noreste y que están rodeados. Que no Es es por ahí. nada, pero cuando yo vi esta imagen me acordé un montón de Skypiea. Cuando lo vi en el manga, porque siempre te están explicando dónde estaba cada uno. Así. Y además es raro por cómo enseñan God Valley En general, creo que desde, pasaba con todos, desde ¿eh? arriba. En ¿Mm? general, creo que No, pero que está. me recordaba a Skypiea, Ah, no sé por qué, tío. Ya te sí, digo. pero vamos, que por norma general solía suceder en todos. Creo que en Wano, recordar, porque es que como Wano ha tenido tantos capítulos, no sé si se dio. En Elbaf sí. En Elbaf sí se ha puesto las posiciones que están cada uno, dónde se encuentran cada uno. Pero el resto no tengo ni idea. Volvemos con lo que te digo, con lo que los piratas Ross que la están armando parda y además me encanta porque parece que se están dando un paseo, sinceramente. Absolutamente. A ver, sí que es cierto que hay algunos que están pasando un poco peor que otros, pero al fin y al cabo es como, pues venga, vamos Sí, a salvar sí, lo que sea con ellos y ya está. sí, sí. Decía Eduardo, ordenar en este momento de la historia por poder de menos a más. Harald, Sebek y Garp. Sebek, Garp, Harald, diría yo. Que ese es el nivel, ese sería el orden. Para mí Sebek es el que más poder tiene. Después Garp, que sí que le Y daría Harald. pelea. Y Harald, por Y último. Harald. Ujú. Ah, Ay, bueno, lo del brazo. mirad el Capitán John. ¿Dónde está? Ah, ¿puedes acercarlo un poquito? Es lo que iba a hacer ahora mismo. Ah, vale, Estaba en perfecto. ello, estaba en proceso. Ahí, ahí. A ver que no pase de lado. Por aquí tenemos, sí. Ese brazo, Un kit de pero la sí, vida. exactamente. Un kit de la vida, sí. Pero no, pero tiene los dos brazos él, ¿no? O sea, hostia. No. Pero Sí, el Capitán John sí que tenía los dos brazos, ¿no? o a lo mejor lo perdió, no lo sé. No lo sé, pero oye. Dicen, Lo que me encanta es el hecho de la salvo yo, no la salvo yo, no la salvo yo. sí, De los rocks alérgicas. Sí. Es que es verdad, parece el brazo de Kid. totalmente, pero Mm. totalmente. Es curioso, ¿eh? Es curioso. O Luego por sea, aquí que tenemos como el Frankie de los Piratas Rocks. sí, pero ese ya vimos quién era. Sí, Y el hacha, me cago en la leche. O eso sea, es es que pedazo de buenísimo. hachaca, tíos. Me recuerda al. Me recuerda al. Cuando vimos en Elbaf
el hacha que tiró Gavan para que no saliera Load del castillo. Sí, La tiene leche. así, tiene así como... Y sí que puede ser que, como tú dices, sea usuario de la Jiki Jiki, de la fruta Puede ser, que tenía Kid. O puede sea, ser, puede ser, sí. y sí, siempre dándose de tortas con el otro, es que es buenísimo. Es como, me recuerda a un Zoro y Sanji, pues sí, siempre es más de lo mismo, que por cierto, en Ajá. Egghead, lo más impresionante, sinceramente, y perdón por todo el mundo del hype y tal, lo más impresionante del capítulo anterior que tuvimos del anime fue sin el combate de Zoro con Lucci, cuando le dio el Sí, caput. lo que pasa es que, tío, a mí me parece que, lo siento mucho, pero Toei le come la katana a Zoro en exceso. Sí, O sea, desde pero en luego, exceso. O sea, desde luego. estás dando ahí una... Coño, que es que lo vimos en el manga y la pelea entre Lucci y Zoro, pues vale, sí, le reventó en un golpe. Pero es que aquí no me jodas, parece que es que vuela, lanza rayos, tiene el Ya, mejor haki de del mundo. O sí, sea, sí. vamos a ver. Toei, no hace falta, como te digo, sacarle un poquito de brillo al sable de Zoro tanto. Joder. Mm, O sea, lo que desde dice Eduardo, luego. es un claro favorecido. Es que, no, es que es Zoro. Que sí, que vendéis más merchant con él, no te digo que no. Y lo dice alguien que tiene un póster de Zoro aquí detrás. Sí, Pero este lo gané en un totalmente. concurso. Joder. Como para ganar también era este desgraciado de Somers el que intentaba ganarse el corazón De Saki. de Saki que... Madre Pero mía, de verdad. yo creo que no es que quiera ganarse el corazón de Saki, es que por alguna razón, que no entiendo por qué, tiene alguna rencilla, alguna vendetta personal contra Garling. La podría tener, yo creo que más bien es como es el hijo de... Bueno, Un no, hijo en de, ese no. como dice No, Garrido. tiene, no, ahí me he liado yo. Me he liado No, yo no, no, porque me he no. ido directamente al presente con Shamrock. Con Pero Sam Rock, quizás yo exacto. creo que sea por la posición del jefe, del que lleva a todos. Lo que dice Eduardo, envidia por eso precisamente, porque Eso a él es, se le dan todos los cumplidos. eso es. Y Entonces porque, yo creo que es más bien por eso, por lo que tiene. sí, a ver, aparte de que es un desgraciado, o sea, que cualquier adjetivo negativo que se le ponga a Somers se le queda corto. O Ujú, sea, es envidia pura. Envidia cierto. pura de por qué te tiene que elegir a ti, por qué va a ganar él, por qué no sé qué. O sea, es un complejo de ser inferior que flipas. Además, este tío de verdad que realmente me da asco. Sinceramente, ¿eh? Totalmente. Y Te lo digo sinceramente. ¿sabes que ha salido gente criticando que, bueno, no criticando, sino diciendo, ¿y por qué sí que odian a Somers por pegarle una bofetada a Shaki y no se odia a Luffy por pegarle un puñetazo a Vivi como se lo pegan a la basta? Digo, vamos, lo mismito es, y no olvidemos que Vivi antes le pegó un puñetazo en la cara a Luffy. Luffy se le devolvió. Ojo. Sí. Entonces, a mí me parece esto el ser más rastrero, vil y asqueroso del mundo. O No, sea, sí, y es sí, que desde luego. Y a- me encantaría, ¿cómo decirlo? Que sufriese mucho, muchísimo, todo lo que se pudiera. Yo Todo lo creo, que se pudiera. yo creo, fíjate lo que te digo, que Raelig le va a meter su merecido. Bueno, ya lo hemos visto. De todas formas, cuando entre en acción, ¿eh? O Cross, sea, Cross, no digas eso que te funamos, macho, en serio. O sea, no voy a leer el comentario, Cross, te lo sí. juro, porque entiendo que ha sido una coña, porque es que si no, te juro que empezamos a funar gente. La madre que me parió. Bueno, en Eh, fin. vamos con esto, por favor. Sí, No nos quitemos del hilo. Vamos sí, sí. con lo de la imagen de que también la Las pelotas Sakuyaku, de Saku. Sakuyaku, los ovarios más bien dicho de Sakuyaku, Exactamente. Sí, sí, sí. increíble, ¿sabes? También me recuerda muchísimo a Boa Hancock aquí, sobre todo Exacto. con el giro este que hace de golpeos. Que por cierto, fíjate lo que te digo, le hace daño, ¿eh? Sí, Le le hace duele, le daño. duele. A mí me hizo mucha gracia esto, porque dije, si estamos con lo del tema de que estos parece que no sufren ni nada, Ujú. cuidadito, ¿sabes? Es un Cuidadito poco porque lo Sakuyaku que. también es peligrosa. Pues es un poco lo que vamos a comentar después, ¿vale? Pero sí que es cierto, y decían que después de esto, Rayleigh y Sakuyaku van a tener dos hijos en particular que van a ser Boa Hancock y, y Mihawk. O sea, vale, fumadas aparte, no sé qué decirte. Vamos. Es que lo de Mihawk todavía es un misterio Claro, y es otro personaje exactamente. también demasiado frío que veremos a ver cuando llegue, a ver cómo se Exacto. da todo este suceso. Y Lo lo que que aquí... dice Eduardo de que la high kick con el talón es de Boa Hancock es cierto, pero también es
posible que sea una técnica propia de las piratas Kuya, entonces que se la hayan enseñado a Boa, no que sea porque sea su hija. Cierto. Pero oye, que si se da el parentesco, Esto- yo doy palmas con los cojones. Decirme que nos recuerda esta imagen, la que estáis viendo ahora mismo, de Shirohige con Roger, nos recuerda muchísimo al flashback que tuvimos en Wano. El flashback de Oden, ¿verdad? Sí. Sí. Me recuerda Totalmente. muchísimo cuando se vuelve, cuando se enfrentan. Además es lo que te digo, es como otra demostración, si estáis viendo que los haki, o sea, que el haki se está desprendiendo y tal, y yo creo que esto también va a hacer retumbar Good Valley, entre estos dos. Sí, pero aún no lo va a hacer retumbar como en el flashback de Oden. No, Me da no, la no, sensación, está claro que no, pero es lo que te digo, es como Oda nos está dejando aquí que Shirohige también está a un poder muy fuerte o muy superior, Yo aquí lo veo por encima de Roger, honestamente. No, no, Sí. Yo aquí te juro que lo veo por encima de Roger. no, yo ni No de sé por qué me da coña. la sensación, porque tengo. Para mí la idea es que aquí Shirohige tiene más poder que Roger, porque está más experimentado, tiene más edad y puede hacerle counter perfectamente. No. Y te digo por qué también, ¿vale? De Garp huye, pero de Roger no. O sea, a mí me da la sensación de que para él, para Shirohige, es mucho más sencillo un oponente como Roger Depende. que un oponente No. como Garp. Y ojo, Depende. espera. ¿De qué? Porque están los dos para tratar de rescatar a Sakuyaku. Y ahora mismo es Ojo. o vamos nosotros, o vais vosotros a por ella. Y entonces a es mí- como a no, mí me voy yo. parece- No sé, a mí me parece que aquí Shirohige pasa un poco más de Sakuyaku de lo que no lo hace Roger. Es decir, Roger va de cabeza por Sakuyaku. No te equivoques y a porque Shirohige se Sakuyaku... No. Shirohige dijo en el capítulo, no sé si fue en el 1159, cuando dijo que iban a ir para allá, dijo Sí. que no estaba muy interesado, pero que luego además, pero que le gustaba o algo así fue. Y además, ahora lo miramos si quieres, porque es que lo dijo, lo confirmó. Sí, O sea sí, que no. pero que es lo que te digo, que no creo que vaya tan obsesionado. Para mí Shirohige es más si la salvamos, de lujo. Pero si no, tampoco voy a ponerme a llorar. Y sin embargo, Roger va mucho más desesperado a salvar a Sakuyaku. Y como te digo, a mí me da la sensación de que aquí el que tiene las de ganar es Shirohige respecto a Roger. En cuanto a pelea y fuerza bruta y demás. Bueno, no lo ¿Me sé. da esa sensación? No lo sé, a mí me da la sensación que no, sinceramente. Pues mira, Eduardo está a favor de mí. A mí Está me da la conmigo. sensación que no, porque si no es... Entonces estarían demasiado... ¿Cómo decirte, Jan? Entonces Sebek y Garp estarían demasiado por encima del nivel que se podría exigir a Roger en este momento en un incidente de Good Valley. Y eso yo no lo veo así, y sobre todo cuando su mano derecha acaba de entrar en acción ahora mismo contra un caballero de Dios que supuestamente debe ser como el segundo al mando de todos los caballeros de Dios. Entonces, claro, es lo que está diciendo Cross. Que dice, creo que Roger no iba muy en serio. Sinceramente te lo digo, además le caía bien Shirohige y tal, yo lo dudo. Yo creo que fue un encontronazo y que ahora mismo, pues claro, tienen que combatir. Y Shirohige, vuelvo a decirte que yo creo que estaría a un nivel ahora mismo por el... ¿Cómo decirte? No tan así, pero por un nivel de... Si tienes que poner a piratas ahora mismo tops aquí o tienes que poner personajes más fuertes ahora mismo, estarían como en un trío más o menos por igual. Incluso yo creo que un poco más superior Garp, pero estarían Shirohige, Roger y Garp. Y luego, si acaso, por encima Sebek. Sebek, exacto. Ujú. Pero yo no le veo una diferencia de poder de que Shirohige va a coger y va a plantar a Roger y luego está Sebek por encima, no. Yo eso no lo veo. Que a lo mejor Shirohige sí se cepilla la tripulación entera de Roger, él sí te puedo decir que sí en este momento, pero al propio Roger no lo veo. Pues yo sí lo veo, ¿qué quieres que te diga? Ahí yo veo a Shirohige. A ver, No, como tú dices, lo que aquí se está dice- mira. midiendo, aquí se está midiendo, pero yo creo que Shirohige aquí es superior a Roger. Lo que dice Eduardo, que dice Zema, que crees que Shirohige siempre ha estado por detrás de Roger, no. No, yo creo que Shirohige, la cuestión es que Shirohige le sudaba 3 huevos el One Piece, Ujú. que le sudaba 3 huevos el One Piece y que Roger quería ir a por el One Piece. Pero yo creo que a nivel de Prime, Shirohige estaba al mismo que Roger. Si no es ahora, ha sido antes o ahora mismo lo que estamos viendo aquí en Good Valley. Muy igualados. Yo creo que es algo así, un parecido. Porque también os lo digo lo mismo. ¿Qué? ¿Big Mom o Kaido? Kaido. Kaido. Pero de últimas. Aquí ahora mismo, en God Valley,
Big Mom es superior a Kaido porque tiene más experiencia que él, ¿vale? Y luego después, en Wano, Kaido es superior a Big Mom, Ajá. Vale. honestamente. Vale. ¿Sabes? Y de hecho, te digo por qué, ¿vale? Ahora mismo Kaido está más bajo, digamos, el ala de estos piratas como Shirohige y Big Mom, ¿vale? Porque aún no es un Yonko y sí, es cierto que tenía visos a serlo, pero no lo era. Me da la sensación, pues un poco lo que dice también Eduardo, Kaido aquí en God Valley es un crío, 19 años, exacto. Por eso tiene que estar bajo el ala de Big Mom o de Shirohige. Pero después, con el paso del tiempo y teniendo en cuenta además que Big Mom sí era fuerte, pero también era mayor, a mí me da la sensación de que en Wano, Kaido podría haber derrotado a Big Mom perfectamente. Perfectamente. Y además es que lo vimos, o sea, dos Mindundis, entre comillas, como eran Kid y Law, vencieron a Big Mom. Puta coña, de coña lo hicieron, y sin embargo Kaido ahí estuvo aguantando la que estuvo aguantando, con los vainas rojas, levantando Wano entero, peleando con Luffy con el Gear Fight, o sea, Sí. a mí me parece que Kaido era bastante superior a Big Mom, y aquí pasaría un poco igual, quiero decir, por juventud, tiene sentido que Shirohige sea más poderoso de lo que era Roger, aunque fueran unas edades similares. Yo, fíjate, Entonces, yo sigo diciendo me lo da la mismo. sensación Que de no. que luego con el tiempo y cuando Roger sí que fue viajando por el mundo y adquiriendo más experiencia, ahí ya sí que se igualan los poderes. Pero No, es que ahí al God revés, Valley, Jan. Ahí al revés. Ahí yo creo que es donde Shirohige le empieza a tomar la medida a Roger. en el flashback de Oden. Sí, en el flashback de Oden. En el flashback de Oden ahí es donde yo creo que Shirohige es cuando le empieza a coger, le coge el ritmo lo que de fuerza a Roger. Yo creo que aquí no. Yo creo que aquí Roger, por un pelín de diferencia, puede ser superior a Shirohige. Lógicamente Shirohige le va a dar una pelea que no se la va a dar ninguno, pero es que Shirohige se la daría a Sebek. Pues yo Sinceramente. lo contrario, ¿ves? Sinceramente. Yo lo contrario a ti en ese aspecto. Pero No por llevarte la contraria por sí, llevarte la contraria, me la- sino porque lo considero al revés. Yo, No me lo tengas en cuenta. yo aquí es por equiparar un poco. Simplemente es que se han encontrado en este momento que Roger estaba justamente para ir a por Sakuyaku y por otro lado tenían a los Rocks. Se han encontrado y han dicho, a ver quién nos llevamos este trofeo, sinceramente. A ver quién de quién se va a enamorar Saki, porque todos están con la misma tontería que quien la vaya a salvar va a ser la persona que se vaya a enamorar vamos, Sí, de que se van a exacto. unos Sims. Exacto, y entonces se encontraron y simplemente estaban ahí Shirohige y Roger, y que son dos piratas, pues que pues ya sabemos que tienen esos roces porque cada uno es de su lado, y dijeron los dos, aquí nos encontramos. Y claro, Shirohige, ¿cómo no le va a dar pelea? Muchísima pelea, por eso dice lo de maldición. Necesito que alguien la salve, y aparece Raelik. Pero si no, yo creo que no. Yo creo que Raelik, de hecho, podría hacerle ahora mismo ¿cómo decirte? Podría hacer, es el que podría defenderse con Shirohige, que se podría dar de piñazos con él. No sé yo qué decirte. Sigo diciendo, yo sigo en mis traces de Shirohige, la verdad. Sí. Lo siento, pero ahí, a ver, tenemos que discrepar en algún momento. No, es que hay que discrepar. Es que si no, vaya aburrimiento, tío. Uno al otro todo el día. Serías un puto coñazo, Jan. Si vete al chat, que la pregunta tiene cojones. ¿Cuál? Pues dale tú. La de Krungol. Sí, el Krungol, que yo creo que el pobre se ha tenido que pasar ahí porque nos ha estado hablando por Twitch. Por Twitch. Sí. No, yo decía el chat de aquí de Sí. YouTube. Porque dice, Kaido en su prime contra Shirohige en su prime, ¿cómo lo veis? Hostia. Kaido en su prime contra Shirohige en su prime. Lo siento mucho por Kaido. Shirohige, ya sé que es la bestia más fuerte y todo lo que queráis. Shirohige, olvidaros, dejaros de mierdas. ¿Sabes? Ese tipo no lo tumbaron de espaldas cuando necesitaba oxígeno y era un viejo en Marineford. Y estaba con 3 almirantes ahí también, metidos. No se hicieron con él ni Dios allí. Olvidaros. Shirohige, 100%. Y lo siento mucho, no debato eso. Kaido te digo que a tope. Pero vamos, ni de coña. Eso sí, si Kaido hubiese bajado Marineford, hasta luego, Lucas, todo el mundo. Eso es verdad. Hasta luego, Lucas. O sea, la unión de Kaido y de Shirohige en Marineford hubiera sido la hostia. Porque tuvo que detener los Shanks para llegar tarde, la madre que lo parió. No, dice Eduardo. Es el villano. Shirohige enfermo competía con Kaido. No, tampoco. O sea, Kaido estaba. De todos los yonkos, quitando a Shanks,
Kaido era el top. Hmm. Kaido era el top. En los momentos en el que a nosotros se nos presenta One Piece, estamos conociendo a Luffy y todo ese camino. Ahí Shirohige ya pues tenía una fuerza que, como vimos en Marineford, ya os disteis cuenta que es que no había ni Dios que capaz de poder tumbarle, y de hecho nadie le tumbó. Y por otro lado, pues tenemos a Kaido, que Kaido en ese momento no es que estuviese en su prime, porque tampoco lo podría decir así, pero estaba en el momento que era, pues eso, la bestia más fuerte del mundo. O sea, que es que no había Dios que la pudiese derrotar, ¿sabes? Y de hecho a Kaido yo creo, y ahora cada vez me estoy dando más cuenta de eso, que muchas veces he estado en debate con Jan, a Kaido ha habido mucho nerfeo con Kaido. A ver, evidentemente que es nerfeo, pero ten en cuenta lo que hemos hablado siempre. Cuando Kaido peleó contra Luffy, ya había estado... que estaba muy quemado, se estaba quemando por dentro de todo lo que estaba se pegó haciendo. con todos los, ¿cómo se llaman los estos? Primero contra Big Mom, sí, ojo, aparte serie de tortas contra Big Mom, los vainas rojas, estaba levantando guano, o sea, Zoro, el Zoro con el este que le metió, Low, hasta ¿cómo se llama Killer, Killer, hasta Killer le pegó marcha. Killer, Luffy, que Luffy fue el que más le pegó, el que más le pegaba. Y yo, vale que Luffy, vale que lo que le pasó, pero es que Luffy también estuvo, si no hubiese sido por la participación del CPO, el golpe que le iba a dar Luffy le hubiese hecho mucho daño a Kaido en ese momento. No lo hubiera derrotado. No lo hubiese derrotado, pero que me refiero, que es, lo digo por sumar golpes en el tema de Kaido, y Kaido él solo. Entonces, claro, yo creo que hubo un poco de nerfeo, sí, está claro. Está claro. A ver, también se lo tenían que dar. Es cierto que con lo que yo creo que no puede haber mucha discusión es que Luffy con el Gear 5 lo hubiese activado antes o después, se le cepillaba. Con el Gear 5, hasta el momento del Gear 5, pero luego ya lo que ocurrió anteriormente, no había manera de hacerse con él. No había manera. No hubiese podido. Y de hecho, Luffy con el Gear 5, si no hubiese podido controlarlo un poco más, en la primera que se queda desgastado de poder. Egipto, sí. Claro, hasta luego. Kaido lo hubiese mandado, pues eso, a barrer. Exacto. También es cierto que a Kaido le pide por sorpresa el poder de Luffy en el Gear 5, o sea, lo sabemos. Totalmente. Bueno, es que el Gear 5, a ver, ¿cómo decirte? No quiero ir de sobrado en esto porque no es cierto, pero hasta el momento no tiene rival, sinceramente. Hasta el momento. Tiene, o sea, el Gorosei, lo único que vemos es que no les dañó, pero es que el Gorosei no podía hacer. El Gorosei no podía hacer nada con él. No. O sea, Luffy con el Gear 5 hace lo que le da la gana, lo que le da la jodida gana, y cuanto más lo dome ese poder, peor va a ser. Hombre, pero ¿le van a dar competencia? Pues claro que sí que le van a dar competencia, y se la tienen que dar, porque si no sería un aburrimiento, sinceramente. Exacto. Y todo lo que ha sido One Piece hasta el momento quedaría un poco manchado, ¿no? Porque, joder, tú cuando al principio ves One Piece te piensas que Luffy iba a ser indestructible, ¿sabes? Y es que llegan 4 capítulos más para adelante y dices, uy, pues no, pues me he equivocado. Pero precisamente por eso, porque prácticamente todos los mangas tienen esa estructura, los shonen, que son así un poco más rollo peleas y aventuras. Eso es. Un personaje que es muy fuerte, pero viene alguien que es más fuerte todavía, que lo derrota una vez o 2 o 3, luego el personaje principal se hace más fuerte y saca un power up y derrota a ese personaje fuerte y viene el siguiente. O sea, sí, claro. Ya te digo que es el 95% de todos los shonen de peleas, excepto One Punch Man, que One Punch Man lo que sucede es que es una parodia. Mira lo que están diciendo por aquí. Krungo le está metiendo. Si tuviera que elegir un top 3 personajes más odiados de todo One Piece, ¿cuáles serían? Por aquí Eduardo está diciendo: 1. Saint Charlos, 2. Spandam, 3. Orochi. Por aquí, sí, bueno, lo de Shirohige. A ver, Krungo le está diciendo: yo me inclino por 1, Kanjuro, 2, Saint Charlos y 3, Spandam. Por aquí hemos tenido una suscripción, muchísimas gracias, Screamer, muchísimas gracias por la suscripción y bienvenido al camarote. Efectivamente al camarote de Roger, y ya sabes que puedes participar para lo que quieras aquí en este directo, y si no, para los venideros. ¿Y qué hay de tu top 3? No sabría decirte, es que mi top 3 estaría también un poquito por Orochi. El primero, Orochi, ¿correcto? Orochi, Saint Charlos el 2.
Sí, Y como tercero, déjame pensar, ¿eh? Es que hay vale. muchos, hay mucha mierda metida. Ahora Coincido, yo podría coincido ir. contigo en eso. En Orochi el primero de todos. Sí, Y luego Charlos. sí. Luego, Totalmente. si acaso. A ver, ¿cómo decirte? Yo me podría quedar, fíjate lo que te digo, pero por lo que estoy viendo ahora mismo y lo tengo más reciente a Somers. Sí, la verdad es que es odioso del todo. Porque le odio a este personaje. Pero es Sí, que lo odiaba ya totalmente. también cuando apareció en Good Valley. Digo, en Good Valley, Sí, en el en BAF. el BAF. Exacto. Y de hecho, aquí vamos con el capítulo. Yo odio bastante a Garling, ¿qué quieres que diga? Pero bueno. Una de las cosas y que mayor hype me dio, sobre todo, es cuando está pidiendo. Cuando pide Roger, por favor, ayuda. Era el momento Raelig, ¿sabes? Sí, El Rey Oscuro por aquí. Que aparece. Esta aparición es extremadamente increíble. Porque además. O sea, epiquísima. lo que pone por aquí. Fíjate que esto me queda y es que dije yo, Dios mío, a ver que si me quite ahora justo me tiene que aparecer la maldita barra. Cuando dice, te voy a mandar, cuando se está riendo, además con esa sensación de te voy a hacer trozos, y Sí, dice, te voy a mandar al infierno. Y esta silueta que se ve es bestial, del Rey Oscuro. es Sirius bestial, Rayleigh. del Rey Oscuro. Y Ahí está. otra cosa más. Otra cosa más es que no olvidemos también el poder que tiene este tipo. Exacto. Raeri, que Por algo estábamos le llaman mucho. Rey Oscuro. Claro, que mucho gaban, y sí, otro que también tiene un poder sin igual, pero es que, ojito, ¿sabes? Que es que le hace trizas de repente a Somers. Ujú. Además que el nombre del ataque y todo, o sea, me da la sensación de que es un poco lo que hablamos antes, que realmente no hemos visto pelear a ninguno de la banda de Roger, Claro, ni en su prime siquiera. O claro. sea, lo de Gabal lo vimos un poquito y ni siquiera. Yo creo que estaba jugando. Date cuenta que aquí Oda te está poniendo el flashback, bueno, el incidente de Good Valley, que sí, el flashback, el incidente de Good Valley te lo están poniendo todo bajo la postura casi de los piratas Rocks. Pero hasta este momento que llegan los piratas Roger. Ujú. Por eso te digo que es que todavía hay que ser muy cautelosos con lo que decimos y con lo que hablamos, con el tema de los niveles y los poderes y todo, porque la tripulación de Roger no se puede quedar tampoco muy atrás. No estoy diciendo que sea la top, porque la top son los piratas Rocks, joder, si está claro, si es que lo decían que era la pirata, han sido los piratas más temidos de la era de la era pirata. Pero ojo, Exactamente. ojo, es que daros cuenta quiénes eran los que se enfrentaban a ellos como si nada, que eran esta gente, los piratas de Roger. Los Claro. piratas de Roger, porque Garp es uno. Bueno, uno que vale por 1000, también te lo digo. Pero, Uno que vale por, vamos. Que claro, por cierto, una pregunta, y esto también es la pregunta que hago al chat. Leí en algún sitio que decían que la carta de Sakuyaku realmente no la había escrito Sakuyaku, la de ven a buscarme. O sea, ¿cuánta credibilidad le dais a eso? ¿Creéis que ha sido porque alguien quería atraer a Riley y a Roger, evidentemente, a la isla? no, bueno, yo creo... también, ojo. Sí, Es sí, que, sí, sí. claro, a ver, yo lo he leído, no estoy de acuerdo y estoy en desacuerdo, pero honestamente, cuando vi la nota esa y dijeron, eso no lo ha escrito realmente Saki porque nunca se lo pediría a Riley ni a Roger. Digo, Es muy ¿cómo? bonito, tío, A el ver, sí, el encuentro, ¿eh? momento, claro, sabemos que Sakuyaku perdía el culo por Riley y viceversa, pero claro, cuando dijeron que eso no lo había escrito realmente ella, dije, ¿de verdad? O sea, podría tener sentido si alguien quiere atraer a los piratas de Roger o a Por, incluso a ci- Riley por, como ci- tal, a God Valley, pero me pareció raro. Vosotros, chat, también qué pensáis y tú qué piensas. Por cierto, este de aquí era Gabán, ¿no? ¿Cuál? El que está con Roger llorando. Lo de nunca más lo tendrás, ya se lo dirás después, perro. Cuando Ah, estás ya. diciendo esto. Es Gabán, ¿no? Sí. Ese es Sí, Copper sí, yo Gabán, creo que ¿no? ese es Gabán. Sin Claro, gafitas, pero sí. sí. Por eso te digo, pero también date cuenta. Hemos visto en una batalla que se estaban enfrentando casualmente, ¿vale? Que sí, que es la típica viñeta de coña que así sobresale y tal, ¿no? Que mucho se pone, en los japos lo ponen mucho. Pero date cuenta, se estaban dando entre batalla entre Roger y Shirohige y aquí se le ve que está al lado de la celda ya Roger con Gavan. Ajá. Entonces es a lo que te digo. ¿Qué es lo que habrá ocurrido o es que han parado? Yo creo que han parado y cada uno se ha ido por su lado. Me da la sensación. Un momento pone el nombre del ataque de Relic, porfa. El Gigambana. Voy. ¿Que ¿Qué lo significa amplíe? exactamente? Sí. Vale.
Pone aquí, Gigambana. Telaraña de lirio rojo, hoja del nirvana. Ajá. O sea, te cagas. Es que lo del lirio, lily, red lily. O sea, es que es rarito el nombre. Y también lo de hoja del nirvana, teniendo en cuenta lo que es el nirvana, como ya sabemos. Lo que me parece curioso también es el hecho de que no parece que corte a Somers, sino que solo lo empotra contra la pared. No lo sé, Sube un Yo poco. lo único que sé es que le pega un trompazo que le deja, ¿Ves? vamos. Pero lo deja ahí, lo deja pegado contra Bueno, la pared. que No le es mete un- como 4, Sí, parece, ¿no? Como 4 creo que ese es Sí, el impacto, del ¿no? ataque. Y lo deja, pues eso, lo deja pegado a la pared. O sea, me da la sensación de que aquí vamos a ver también una pelea entre Somers y Riley y va a Riley. ser desarrollada. Aquí Va a ser yo desarrolladita. creo que, daros cuenta, por las posiciones, cuando arriba nos hemos visto a Shirohige de un piñazo desplomar a la que no me acuerdo el nombre, de la Caballero de Dios, esta. Mafei. A Mafei, gracias, Jan. Cuando aparece ahí Shirohige, aparecen los tripulantes Rogues, Mapei está al lado, aparece Garp está cerca, aparece Roger con Shirohige. Yo creo que aquí es cuando próximamente, o sea, en el siguiente capítulo, yo creo que es cuando se va a empezar a dar la batalla real. Es decir, yo creo que aquí vamos a ver a este Caballero de Dios metiéndose de tortazos con Raelig. De repente la aparición de otro más. Y aparecerá Scopper Gavan, aparece Shirohige, aparece por ahí, porque Kaido y Big Mom yo creo que no. Que Kaido y Big Mom van a coger y se van a pegar un momento a la fuga. Van a ir a por las frutas. Y yo creo que ahí, cuando vayan a por las frutas, se van a encontrar con Dragon. Otra vez. Otra vez, claro. Es verdad. A ver, o no, espérate, porque a lo mejor ten en cuenta que las frutas, el tema de los cofres y demás, pillaban cuando estaban Kuma y Ginny con ellos. Mira lo que han dicho por aquí. Sí, la... ahí está la clave, lo que ha dicho Eduardo. Efectivamente, Shirohige versus Garling. Aquí lo que ya hemos comentado muchas aquí veces. Aquí se va a dar la batalla de los tripulantes Rox y Roger contra los Caballeros de Dios. La primera unión que vamos a tener, yo creo, entre ellos. Yo creo que aquí es cuando vamos a estar viendo esa unión. Y por otro lado, vamos a ver a Sebek pasándolo mal con lo del tema de Eris, y Roger y Garp pendientes de lo que suceda con Sebek. Efectivamente. Yo creo que Sebek y Roger no se van a tocar un pelo hasta que llegue el momento de ese Odomi Reversi o cualquier cosa. A ver, está claro que Imu va a aparecer. No me jodas, Jan. ¿O no, verdad? Tiene que... Vamos a ver, esto es un paralelismo de lo que va a ocurrir en Elbaf. Sinceramente, lo que creo es que en Elbaf no va a suceder esto, porque en Elbaf sí, precisamente está la Ito no Mi. Y eso va a cambiar el rumbo. O sea, la diferencia va a ser distinta a eso. También te digo una cosa. Ya le gustaría a la gente de Elbaf tener el poder que estamos viendo aquí en Good Valley, porque vamos, con el tema, no quiero volver otra vez a mencionar ahora mismo, que se me había olvidado, hasta, fíjate, acabo de acordarme ya de la mierda de Usopp, etcétera, de momento, de lo que llevamos, Y ese nivel de pacifismo de los... Claro, ¿sabes? Es insultante. Porque estoy ya cansado de decir, no, es que tienen que crecer todavía los Mugiwaras. Que crezcan todo lo que quieran, pero es hora de que se peguen ya. Y es hora que se peguen todos y que se peguen en serio ya de una maldita vez. Porque lo que viene a partir de ahora con ellos no son... Pero yo qué sé, sin otro time skip, no son batallas. No, es que el time skip lo tienes dentro de Elbaf con el tiempo. Es que lo del tiempo es distinto. Eso es. El tiempo es diferente en Elbaf. Yo sigo todavía opinando lo mismo. Sí. El tiempo es diferente en Elbaf. Lo que está sucediendo fuera no tiene nada que ver con lo que estamos viendo adentro. Y yo creo que ese va a ser ese pequeño time skip que estamos viendo. Solo esperemos que sea realmente eso y que el tiempo pase como más despacio dentro de Elbaf y no necesiten estar mucho tiempo ahí para superar el poder que tienen y tal. Y espero que no sea un poder sacado del culo, la verdad, porque entonces me molestaría un poco. Pero sí que es cierto que necesitan mejorar el poder que tienen por narices. O sea, o ya no solo poder físico. Yo que sé, que por ejemplo Nami le meta al Clima Attack la magia de Elbaf o cosas así. Y que Usopp de una pajonera vez haga algo. A ver, si Usopp Frankie que se mejore a sí mismo, ese tipo de cosas. Si Usopp tanto que está diciendo que es que se tienen que... ¿Cómo decirte? Si tanto están diciendo con el tema de Usopp que
que, bueno, él lo decía, las historias, que iba a ser el legendario guerrero allí de Elbaf y tal, y no sé qué, y tanta representación, yo sigo confiando en que sí que se le va a dar la oportunidad a Usopp. Esperemos. Y yo creo que Usopp Pues, a lo mejor va a abrir una brecha cuando los Caballeros de Dios. Otra cosa que también me llega mucho a la conclusión es que también puede que se presenten los Caballeros de Dios los siguientes, que se vean el en resto. apuros. ¿Te acuerdas que lo estuvimos hablando? Sí, Que cuando sí, lleguen sí. a presente se van a ver en apuros y en ese momento van a tener que traer al resto. Hombre, en el momento en el que Luffy suba para arriba, que por Que cierto, va a subir al próximo capítulo que veamos ya en el presente. Yo creo que va a ser ya la primera presentación de Luffy con el Gear 5. ahí quería yo llegar. Yo solo espero que una vez que se acabe el flashback, no hagan la de haber avanzado más. Entiéndeme lo que quiero decir. Que No, si se van a dar de madrazos, se vea. Por favor, que se hombre, vea. a Que ver, queremos se va ver a a un ver. caballero celestial recibiendo tortas hasta en el carnet de identidad. Se va a ver, Y Jan, si se es va a Somers, ver. mejor que mejor. Se va a ver. Y si las tortas las recibe Somers, mucho mejor. Cuanto más subiante, mejor. Así te lo digo. Chat un momentito, ¿vale? Porque la pregunta de Krungol me ha gustado. Dice, ¿veremos un poder? Y otra cosa, no creo que podamos hacer top de personajes psicópatas porque aún no conocemos a todos los personajes. Aunque es cierto que lo de Orochi sí que es verdad que me parece un psicópata, honestamente. Y Kanjuro otro. Dice Krungol, ¿veremos un poder superior tras el Gear 5 en una pelea final contra Im Teach? ¿Un Gear 6 de Nika con otra apariencia? ¿O el Gear 5 es definitivo? A ver, Zemak, primero tú. No, hazlo tú, por favor. Venga, vale. Honestamente, creo que si me lo pides así, creo que honestamente el Gear 5 es definitivo, pero además sucederá que Luffy lo controlará mejor, se dará cuenta de lo que puede hacer, se lo tomará un poco más en serio y ese poder en serio de algo tan absurdo le dará un poder mayor. ¿Por qué? Porque hemos visto que el despertar de las frutas es definitivo, como bien dices tú. Otra cosa es que él imite sus gear en el Gear 5. Si lo quiere llevar un 5.3, 5.4 en el sentido de que imita partes de sus gears anteriores, podría ser, pero que vaya a tener una transformación más, esto no es Dragon Ball. Gracias a Dios. Ahí dejo la puya. Yo pienso que un Gear 6 sí que se va a dar. Ahí, otra vez llevando la Porque, contraria. sí, porque vamos a tener un Sí. empujón más que Joy Boy, por ejemplo, en su momento no pudo hacer, o quizás no veía ese momento para poder hacerlo, ese empujón de más. Yo creo que sería muy básico el poder que ahora mismo tiene Luffy, todavía hay que ver más. Por ejemplo, el tema de lo de la liberación es del Domi Reversi. Alguien va a tener que liberar y va a tener que sacar a esa gente que está poseída. Eso puede que sea un poder con energía o con tanta luz como la que pueda tener Luffy. Se necesita. ¿Qué te iba a decir? Igual que vemos, yo muchas veces me puedo. De lo que estamos viendo con el mural, que quizás no sea el mismo personaje, pero también se puede dar una indirecta de lo que vemos del dios de la liberación con el dios de la destrucción. Y entonces es como un modo de destrucción, es decir, algo que vaya mucho por encima. ¿Por qué a lo que me refiero con esto? Con el Gorosei, cuando se estuvieron pegando en Egghead, Luffy los sacudía, pero no les terminaba de hacer daño de verdad. Eso es. Le falta ese subidón por encima. ¿Qué es lo que ocurre? Luego tenemos el tema del Arzoan. Lo que dicen que de tantos, o sea, la Zoan te terminan como absorbiendo. O sea, se quedan eso con... es. Uno de los ejemplos fue lo que vimos en Impel Down. Esa gente que se quedaban con la Zoan, que estaban Los así. carceleros. Claro, Sí. como los carceleros. Yo creo que a Luffy lo que le va a pasar va a ser justamente el sentido contrario. Él va a terminar dominando la Zoan. Cuando termine dominando la Zoan, terminará domando lo que viene siendo la fruta entera suya. Lo que es la Ito Ito no Mi. Y comprenderá lo que es esa fruta. De verdad. Creo que es eso lo que le faltaría a Luffy, la comprensión de ese ataque. Igual que muchas veces le falta, pues, cuando entrena y todo eso, cuando tiene según qué power-ups, dice, que funciona así. Eso Porque, es. seamos sinceros, Luffy es tonto a veces, porque es muy tonto. O sea, y dices, vale, que funciona de esta manera. Dices, tronco, te lo han explicado 70 veces. O sea, y es que tiene menos luces que una patera a veces, Luffy. Sí. Y es verdad, pero es parte de su encanto, vamos a decirlo así. Pero, a ver, yo creo eso, que el Gear 5 no va a haber una sexta transformación como tal.
sino que realmente lo que va a ser lo que dices tú un poco, saber dominar su fruta, entender el poder de su fruta y a partir de ahí ya atacar. Vamos a ver, por Y ejemplo. además el imbuir el haki, como tiene que imbuirse para poder, por ejemplo, hacer daño a los caballeros celestiales y demás. Sinceramente, ¿qué diferencia hay entre, o sea, me refiero, hay un cambio muy bestia, ojo, no hablo del tamaño, o un cambio que se note mucho entre el Gear Second con el Gear Third, con el 3? Dime, perdón. O sea, me refiero, porque tú acabas de decir que el Gear 6, o sea, que no va a haber un Gear 6, o sea, el Gear 6, Sí, eso porque es. no va a dar como ese cambio, pero si te das cuenta, el Gear, la tercera marcha, La segunda y tercera, ¿no? la tercera marcha no es un Sí. cambio de cuerpo, más que lo único que sabe hacer es aumentar el tamaño. A ver, pero el Gear 2, el Gear Second tampoco es un cambio de cuerpo, es Sí, un porque cambio de atributos. sí, un cambio de atributos, pero para ti visualmente es un cambio como el que hace el 2 con la cuarta marcha. Porque la cuarta marcha en realidad estaría, si te das cuenta, si quítale el haki como para que tú no te lo imagines, y que sería un cuerpo normal y corriente con unas nubecitas negras. Realmente el Gear Force lo que hace es implementar El aire en haki sus músculos y el haki. con haki. Con Y haki. a ver, ¿qué es lo que sucede? ¿Vale? A lo que voy, Gear espera. Pero ten en cuenta que el Gear Second lo que implica es el aumento de velocidad porque hace una especie Pero de es a lo doping que a la voy, mitad es a la que sobre voy. Ese pequeño poder de más que se le dé, se le Sí. podrá diferenciar con un Gear 6, por decirle algo así. Ese paso de más que Venga, vaya a va. dar. No sé, a mí me da la sensación de que no. Ya te digo que no va a haber un cambio significativo. Honestamente, no lo vamos a ver ni muy vistoso ni muy tal. Pero a lo mejor, oye, me equivoco. Y si no, pues tendré que decir, ok, Mac tenía razón, te como los huevos ahora mismo. Y lo diré, no te preocupes. Sí, sí. Por cierto, O sea, antes de, permíteme una cosa antes de nada. Moderadores, sí. mirar un momento Twitch, anda. ¿Qué pasa? ¿Que se ha ido alguno de listo o qué? No, sí, por un poco de, por eso, para que si lo pueden ver, porfa. Vale. Vamos con lo que estamos por aquí. Vamos con el chat de por aquí de YouTube, ¿vale? Dicen por aquí lo que decíamos antes, de a ver cómo nivela Oda eso, el poder de los Mugis. Dice Krungol que el pasado de Oars también le parece muy interesante, saber más de él. Yo creo que seguramente nos lo expliquen aquí dentro de Elbaf. Si realmente queda algo de la biblioteca que han gamado, estaría guay que nos explicasen ahí. Dice Dorda, a mí ya no sé si Usopp me da pena o no. Te da pereza, Eduardo. Así de claro, porque es que ya siempre lo mismo. Pensábamos todos que en Elbaf iba a pegar un cambio a la leche y el único cambio que ha pegado es cuando va pedo. O sea, cuando va borracho, vale, sí, cambia todo lo que tú quieras, pero luego después vuelve a ser el cobarde de siempre. Dice que si Usopp hace algo sería el primero en cumplir su sueño. ¿Te refieres, Cross, a lo de fallecer siendo un gran guerrero? O sea, porque honestamente me da la sensación. Dice Eduardo, ¿y si en el siguiente capítulo aparece Barba Negra en Mary Joyce? A ver, si te refieres a después del flashback, sería un puntazo, que ya el plan se hubiese desarrollado, que nos hubieran contado todo lo que ha sucedido y que apareciera Mary Joyce estando Imu todavía en Elbaf. Totalmente. Que sería el puntazo del todo. Dice. Ah, vale. Dice Krungol, Usopp podría tener como power-up el martillo de Thor, la fruta martillo o el haki de observación más roto de One Piece. Lo del haki de observación lo hemos dicho muchas veces que Usopp tiene que tenerlo. En cuanto a que tuviera una fruta... A ver, Oda dijo que si Usopp pudiera tener una fruta sería la Poke, la bolsillo. La fruta bolsillo para guardar un montón de cosas y armas y de todo. En cuanto a lo del martillo de Thor, hace mucho tiempo se teorizaba que Usopp podía tener algo similar al martillo de Thor en el sentido de una munición que al lanzarla él la pudiese controlar y la volviese a recuperar. Porque recordemos que el martillo del Thor, el Mjolnir típico, cuando lo lanza puede volver a su mano, no hay nada que lo detenga, etcétera. Pero yo creo que Usopp se tiene que basar en eso, en la observación, en el hack de observación, porque para superar a Van Augur como tendrá que hacer, teniendo en cuenta que la fruta de Van Augur le permite transportarse a cualquier sitio, Usopp va a tener que disparar allí donde Van Augur todavía no está para poder derrotarlo. Y además, honestamente, yo le quitaba a Usopp el tirachinas y le daba un mosquete o un par de pistolas como su padre. No puede, no creo o no debe seguir disparando con un puñetero tirachinas, que ya no es un crío. Aunque el tirachinas puede hacer lo que hace, pero no. O sea, tenemos a Yasop le pegó un disparo a la Santa Bárbara de un barco a distancia y lo hizo reventar.
Usopp eso no lo podría hacer a día de hoy. Claro, lo que dice Eduardo, que ya se vio en Film Red digamos, el compartir hakis, o sea, el haki de visión compartido. Si fuese posible, de lujo, aunque para mí eso es haki de visión de ir, no por escuchar a su padre, sino por ver lo que su padre iba a hacer. Ojo. Dice Krungor, hay una pequeña parte del fandom en la que disputa de Zoro y Sanji que no perdonan que Sanji se enfrentara a Luffy en Whole Cake. Yo lo entendí como que quería salvar a sus nakamas renunciando a su sueño. Si es necesario, como hizo Zoro, al final decir el bark. Correcto. Es decir, lo de... Claro, la gente dice, ¿qué hubiera pasado si Zoro hubiera visto cómo Sanji pateaba a Luffy? Primero, Zoro es lo más parecido a un hermano que va a tener Sanji en su vida. Y se comprenden muy bien el uno al otro. Y si Sanji hizo eso es porque sabía que no tenía opción a enfrentarse a Big Mom todavía a Luffy. Tenía que ser que lo dejasen allí. Y lo intentó. Es como cuando pegas a un colega por rabia porque tienes tanta rabia dentro que no puedes hacer otra cosa. Y al final es lo que dijo. Sanji no quería abandonar la tripulación, pero lo hizo para proteger a la tripulación porque él mismo sabía que si no se iban, se los iban a cargar. Y prefería renunciar a su sueño antes que le pasara algo al resto de sus nakamas. No es el mismo estilo que Usopp, lo siento mucho. A mí lo de Usopp en Ines Lobby, para mí que Luffy le tenía que haber dicho así cuando le dijo que le perdonase, pero bueno, en fin. Bueno, entonces, no estuvo mal, ¿eh? Esa batalla fue muy épica y además Usopp le plantó cara a Luffy, ¿eh? Usopp, para una vez que tiene que tener valentía y saber pelear y lo hace contra Luffy, la madre que lo parió. Contra su capitán. Encima, yo no lo perdono. Por un capricho cuando él mismo sabía que el Mary no iba a llegar a ningún sitio. Y lo sabía perfectamente. O sea, fue cabezonería pura. Ya está. Sí, totalmente. Eduardo, tipo boomerang, lo del martillo. Sí, efectivamente, que te vuelva. Dice Krungol, con todo lo que estamos viendo de God Valley, ¿os parece que Sebek tenga fruta y Oda no lo ha querido enseñar? O bien que como mucho las tendría luego. ¿Qué fruta sería en este caso? Hay mucha gente que dice que aquí en el incidente de God Valley, Sebek consumió la Yami Yami. Y que La en Yami un acto Yami. la Yami Yami, tío. O sea, he escuchado una teoría que dice que comió la Yami Yami y que hizo desaparecer God Valley porque se le fue de las manos un agujero negro que se lo tragó él mismo. No puede ser. ¿Y entonces He qué pasa resumido con mucho la Roger y teoría. Garp? He resumido mucho la teoría, Ya. pero es que no me lo creo yo ni de No. coña. No. O sea, no. Yo vería más Sigo con la diciendo OP-OP. que no- claro, yo sigo diciendo la OP-OP para poder transferir su corazón a esto, joder. O incluso que alguien le quitase las memorias y se las transmitiese a Kurohige. No digo que fuera Kuma, pero... O sea, tú imagínate, a ver, la fumada del siglo. Imagínate que en medio de la batalla, ¿vale? Sebe queda destrozado, Vale. y le pide a un Kuma que intenta salvarlo, que no sabe quién es, que le saque todas sus memorias y se las meta a Kurohige. ¿Podría darse? ¿Quién te dice O sea, a ti que no? Que lo que vimos, esa esfera con los recuerdos de Kuma que observó Bonnie, Sí. lo haya hecho Kuma con Kurohige. Una cosa, Saturn aparece en Good Valley, ¿no? Sí, Por eso te digo, es que ellos se van a presentar, ¿eh? claro. Es que yo A creo ver, que los ya 5 se van a presentar también allí, ¿eh? De momento solo hemos visto a Saturn y está en su forma normal. Lo vimos con Garland en el capítulo anterior. Claro, pero me refiero. ¿Y si Entonces- aparece el resto? A ver, si ya aparece el resto del Gorosi, ya sí que tienen por narices que alterar la historia sí o sí. Pero por narices. O sea, es que podría ser muy curioso, de verdad te lo digo, que lo que va a venir con el incidente de Good Valley va a tener mucho, pero que mucho que hablar. Yo creo que va a ser el resumen de Egghead y de Elbaf. Algo parecido así. Que fueran todos convocados. Ujú. Estaría interesante, la verdad. Hombre, a ver, Saturn está claro que sí. Sí, a ver, porque ya lo hemos visto al lado de Garland. ¿Pero no va a entrar en acción? ¿Se va a mantener al margen? No lo creo. No creo que se pueda mantener al margen, a no ser que le digan específicamente que se esté quietecito y que no haga nada. Podría suceder. Pero, a ver, teniendo en cuenta Es que, están todo el tema de los cuidadito, Kaminoki se dan ya con los piratas y tal, no creo que se arriesgasen a... Cada vez es más jodida la situación de Good Valley, si te digo la verdad. Ya, o sea, O sea,
pensábamos que va a ser una pelea entre 3 personas, pero Sí, está demostrando ser mucho, mucho más. sí, claro, O sea, claro es que que Oda sí. nunca hace las cosas sencillas, No, desde no, no, luego. no, ni mucho A menos. ver, dice Eduardo, a mí lo de que la Julie Rogers sea una calavera como con humo no me parece una casualidad. Te refieres por el tema de que tenga la Yami Yami Rocks, ¿no? O sea, hay gente que lo decía, que podía ser el primer usuario de Yami Yami, que por eso también la buscaba Kurohige como si fuera suya. Sí. Dice, Cross ha dicho lo de que podría ser, efectivamente, dice Krungol. Sobre Usopp también me gustaría que sacara los viales de la Isla del Cielo. Ya no recuerdo la última vez que los usó y es un recurso que le puede venir bien en un combate. Creo, honestamente, Krungol, dice ya que no ha tenido aún a su Power Up, lo cual es muy necesario. Creo que el tema de los diales ya para Usopp ha pasado a otro momento en el sentido de que ya no le harían falta. Quiero decir, él, con el tirachinas nuevo, ya puede tirar diferentes cargas explosivas o incluso que se disparan de otra manera. Recordemos cómo dejó KO a Sugar, ¿vale? Lanzó un proyectil a una gran distancia que tenía retropropulsión y que modificaba su dirección. En la isla Gyojin, cuando te estuvieran peleando, podías sacar campos enteros de bambús. Entonces creo que Usopp de por sí ha superado la tecnología que tienen los diales para él. Sí, claro, por Yo creo que supuesto. los ha llegado. Una cosa es verdad, ¿vale? Usopp podrá ser un cobarde, podrá ser un Pero traidor, es un podrá inventor. ser un. Exactamente, pero es inteligente. Es inteligente en el sentido de que lo que tiene lo sabe aprovechar. O sea, si pudiera meter un váter en la cesta que lleva, lo metía para tirárselo a alguien. Lo tenemos así de claro. Y utiliza todo. No llega a ser el nivel de Frankie, ni mucho menos, pero por lo menos siendo un humano normalito y que no ha recibido formación, es muy inteligente y sabe adaptarse bien a las situaciones. Perfecto. Eso es, Entonces, creo totalmente. que si me dijeras que el power up de Usopp va a ser más inteligencia a la hora de utilizar sus armas, perfecto. Que sea capaz de. Mira, un power up que me encantaría que pudiera tener Usopp, pero que lo tiene Chopper, es el Brain Point. Cuando puede mirar a alguien, analizar sus debilidades y explotarlas. Si Usopp, a base de hack y de observación, pudiera imitar el Brain Point, me parecería estupendo. Yo creo que Estupendo. yo creo que Usopp va a poder ampliar el haki. Eso es. Sinceramente, yo creo que es lo que le va a venir como power up, vamos a llamarlo así. Yo creo que es lo que le va a ayudar para los Eso es. siguientes encuentros que se dé. Recordemos que está Gavan allí. No sabemos si a lo Claro. mejor le viene el power up cuando finalice todo el incidente. Otra cosa igual, yo es que pienso lo mismo. Cuando estemos en el buff en el presente, algo va a tener que suceder, yo creo, para que se dé ese motivo que vaya Mu a por... O sea, que vaya Luffy a por Mu. Ujú. Entonces, algo se va a tener que dar. Usopp va a tener... Todos vamos a Tiene que necesitar tener un la... power up y muy Todos vamos a necesario. necesitar la Muy ayuda de todos, sinceramente. Y yo creo que van a tener exactamente. que ponerse a dar guerra. ¿Sí? Es que me va a rabiar mucho que suban los de siempre. Y se empiecen Pero a es que al final sacudir es lo que los está de sucediendo, siempre, tío. tío. Porque es que ya ha ocurrido. O sea, ya está Gavan abajo. Luffy va a subir con Loki, va a subir con Sanji, va a subir con Zoro. Exacto. Es que Y al es final es un otra poco vez lo de más siempre, de lo pelean siempre los mismo. mismos. Ujú. Claro, claro. Y aquí yo quiero ver a todos. Es que, tío, antes cada uno tenía su momento, como por ejemplo cuando decían lo de Alabasta, ¿vale? Nami tenía un power up con su Clim Attack gracias a Usopp. Sí, es correcto, no te digo que no, pero por lo menos tenía su propia batalla, peleaba su propia pelea y derrotaba a un personaje que era fuerte, ¿vale? Pues que sigan haciendo lo Eso es. mismo, porque últimamente lo único que han estado haciendo es Usopp, Nami y Chopper corriendo, huyendo, y el resto salvándoles el culo alrededor. Por eso. Y, joder, es lo que dice, por ejemplo, Eduardo dice, queremos ver a Chopper venciendo a los más fuertes. Sí, Sí. sí, a ver, que venció a Queen en su campo porque acabó siendo mejor médico que él. Cierto, es correcto. O sea, es decir, que necesitan más poder. Sí. Todos, Sí. todos. Luffy, Totalmente. Zoro y Sanji están bastante bien, ¿vale? No, No te digo y que no. más. Y Y Sanji, necesitan más. espera, y Sanji ahora cuando va a recibir su enseñanza sobre el Haki del Conquistador va a ser mucho mejor, porque lo tiene. Sí. Lo va a tener y de hecho va a aprender a pegar los hostiazos de Gavan, los va a aprender Sanji, pero así, Sí, totalmente. porque tiene toda la pinta del mundo, Va a cortar honestamente. como hacha sus piernas.
Exactamente. De hecho, fíjate lo que te digo. Hablábamos muchas veces de los fuegos que podía tener Sanji en sus piernas, ¿vale? Hablábamos del fuego naranja, el fuego azul, que es el Ifrit Jambe, y lo siguiente, o bien una llama blanca, que es la llama más poderosa que existe, o ya si me quiero ir a lo más... a que le llamen Kuroashi Sanji de verdad, es decir, Sanji pierna negra, que ya el fuego que saque sea fuego negro como el Amaterasu, lo que pasa es que no me gustaría que fuera como en Naruto, honestamente. Ajá, eso Pero es. sería un punto bueno, la verdad. Sí, Y que con ese fuego pudiera quemar todo hasta que no quedase nada más. totalmente. O mira, si algunos de vosotros seguís Bleach, Sí. ¿vale? Pues como el poder del capitán Yamato, Yamamoto. O sea, en la Zanka no Tachi. Una espada que son rescoldos de fuego y que queman todo a nivel que desintegra. Eso Pues es. estaría guay ese poder, Eso honestamente. Eso es. ¿Sabes lo que estaría guay? Dime, ¿qué se suscribieron? Predicciones. 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 Capítulo siguiente. Vamos que después de esto viene ya el anuncio de nuestro colaborador, De nuestro colaborador. para la próxima reacción, si todo sale bajo lo normal. Así que venga, ese chat que empieza a dar predicciones para la gente que nos escuche en diferido también. Y mientras tanto, Eso es. la gente de chat nos está poniendo sus predicciones. Vamos un segundito también a recordar a la gente allá que estamos casi media punto de finalizar. Eduardo, media punto de finalizar, por favor. No nos vamos a ir todavía, ¿eh? Media punto. Todavía no nos vamos. Eso es. Además, antes hemos dicho que íbamos a mencionar lo del Zafiro. Sí. Pero lo vas a mencionar tú, sinceramente. Venga, vale. No, ¿qué coño? pero- Lo voy a leer del tirón. O sea, Vale, déjame un no me lo segundito, espero. Dale. ya en recordar a la gente que para la que no esté suscrita a nuestro canal, que se suscriba, que le dé un fuerte like y que active esa campanita de notificaciones para que no se pierda ninguna de nuestras noticias ni nada, vamos. Que le deis un fuerte like, que os unáis al camarote de Roger, fácil y sencillo lo tenéis, que os suscribáis a nuestro canal, tenemos también Twitch, que os metáis por allí, recordar que tenemos el camarote de Roger por aquí. Ahora voy contigo, Eduardo, con lo que has preguntado también. Para la gente de iVoox y para la gente también de Spotify, pues que sigan lo mismo. Bueno, los de Spotify también nos pueden ver, pero lógicamente que también es sobre todo una plataforma de más escucha. Pues lo mismo, que nos sigan para la gente que nos esté escuchando, que se animen, que si tienen que comentarnos algo, que nos comenten. Y para la gente de iVoox, que tenéis ese botón también de like, que le deis un like y que sigáis también animándos a comentar, que también es muy necesario. Así que perfecto. Eduardo por aquí, antes de nada de leer un momento por encima, está diciendo que cuándo será el especial. Seguramente en el próximo parón que hagamos, Eduardo. Fue motivo, ya lo sabéis, fue motivo mío que no se pudo hacer. Pero bueno, vamos a tratar de recuperarlo y hacerlo mucho más guay de lo que creíamos que Pero me iba a gusta ser. eso de las 500 preguntas guardadas. Ahí. Eso es sumamente importante, sumamente importante. Antes de nada, ¿qué estábamos leyendo? Vale. Quiero leeros predicciones, por favor. Así que ponerme predicciones. No sé qué va a pasar en el siguiente capítulo. Porque yo creo que quedan pocos capítulos de God Valley. Quedarán 3-4 capítulos como mucho, me da la sensación. Y que lo que viene ahora es ya... Bueno, 3-4 quizá un poco... Un poquito más. Vamos a poner 6 capítulos, ¿vale? Pero porque creo que es porque se tienen que dar las hostias principales. Eso es. Honestamente. Sí. Entonces, a mi entender, van a intentar llevarse a Sakuyaku. Sí. Y es entonces cuando se va a empezar a liar parda de verdad. Es decir, más golpes entre caballeros celestiales cayendo, pero cayendo de verdad. Un Gavan versus Somers, porque Riley se llevará a Saki y la protegerá. O sea, eso es más o menos lo que veo que va a empezar a darse los siguientes capítulos. Ajá. Bien. Interesante. ¿Tú qué tienes, Cemac? Yo, los Caballeros de Dios, la presentación de todos ellos y vamos a ver el combate entre la tripulación de los Rocks y los Roger contra ellos. Se va a empezar y vamos a terminar seguramente con Sebek y lo que esté ocurriendo con lo de Aris y con Roger. Se van a alinear esos tres porque ahora se van a encontrar Roger con Garp. Primero se va a dar el encontronazo, se van a empezar a intentar golpear y mientras estén golpeando va a aparecer por ahí un Sebek malherido o cualquier cosa así. Algo va a tener. Pero Fíjate se va a dar. Lo que dice Cross. Cross dice, la próxima creo que se verá lo que pasará con Teach y su madre y una teoría es que podría ser hermana de la madre de Nico Robin. Sí, eso también lo está escuchando. Krungol, Sí. predicción.
Veremos cómo escapa Teach y cómo Dragon se come la fruta, pero no veremos qué poder tiene y veremos a Dragon fuera sin ver cómo escapó. También, muy buena Es esa. que, joder, y que luego nos la acabe contando Oda todo en un flashback. La madre que lo parió con los flashbacks. En un Qué flashback rabia. de por qué fue el más perseguido por la Marina. A ver, lo del más perseguido por la Marina, eso ya hemos dicho también muchas veces, y es porque creemos que tiene el cuarto Poneglyph, pero puede que sea por otras razones. Sí, Mm. eso es. Lo que dice Eduardo, que veremos muchos duelos 1 versus 1. Eso es. Mm, Venga, exacto. explícalo del Zafiro. Vamos con lo del Zafiro, ¿os apetece? A ver, voy a leerlo porque la teoría es buena, lo que pasa es que entrelaza otras muchas y quiero ir lo más rápido posible, ¿vale? Esto nos lo ha escrito, como ya hemos dicho, un colaborador, un amigo nuestro, se llama Adrián Gutiérrez y es un tío que, honestamente, Increíble. si nosotros sabemos de One Piece, este chico es un puto erudito, lo es, ¿vale? Entonces, os leo un poquito, ¿vale? Dice, la teoría de los metales. Dice que existe un grupo de metales en la historia real que son los que dieron origen a la antigüedad. El oro, la plata y el cobre. Gold, D. Roger, Silver, Relic, Scopper, Gavan. Y curiosamente estos metales están asociados a planetas en la astrología. El oro se asocia al Sol, la plata se asocia con la Luna, el Mercurio con Mercurio, cobre con Venus, ¿vale? Curiosamente, es curioso que Venus fuera la diosa del amor, ¿verdad? Esto es una cosa que he añadido yo a la teoría. Porque Scopper Gavan siempre se anuncia a sí mismo como el emisario del amor, ¿vale? Dice, para la época de la alquimia se experimentó con estos metales en busca de la piedra filosofal. Importante eso. Y la piedra filosofal de esa época era representada con un zafiro azul. Y durante ese periodo, a causa de los experimentos fallidos, estos metales crearon enfermedades mortales incurables. ¿Os suena algo como Lau? Como la de la propia Bonnie? Bien. Y Ginny. Y exactamente. Ahí está. Ese zafiro azul es la enfermedad de Bonnie. Y ojo que los padres de Bonnie tienen que ver con la creación de esa enfermedad. ¿Por qué? Porque para el zafiro azul se necesitan 3 cosas. Magma, tiempo y profundidad. ¿Vale? Solo con la temperatura del magma y el pasar del tiempo se puede formar un zafiro a una profundidad bajo tierra extrema. Cuando la realeza del reino de Goa fue destituida y el padre de Sabo asumió como rey, Sabo tenía 10 años y fue cuando quemaron la terminal Grey en la isla Dawn. El ejército revolucionario apareció y rescató a la gente de la terminal Grey y se llevaron a Sabo. Y ese mismo día Ginny fue secuestrada por un Tenryubito. Fijaos cómo hila. Hay que recordar que durante los primeros acontecimientos de la historia de Sabo, este trató de escapar en un barco de la isla y un Tenryubito que venía llegando atacó el barco y hundió el barco de Sabo. Y es probable que Ginny cayera en manos del mismo Tenryubito y este se la llevara para casarse con ella. ¿Vale? El detalle es que este Tenryubito la desechó en Mary Joyce y Saturn la utilizó para su experimento. La obligaría a comer la fruta Tosi Tosi, la fruta de la edad, y utilizó a Kainu para tratar de crear el zafiro. La llevaron bajo tierra y experimentaron con ella. La Tosi Tosi puede cambiar la edad. Básicamente puede hacer pasar el tiempo sobre un mineral. Y con el magma de Akainu trataron de formar el zafiro azul. Cuando Jin enfermó y le quedaba poco de vida, la devolvieron a la superficie. ¿Y cómo fue a recogerla? ¿Vale? Lo dice además en la imagen, que dice que había vuelto a la superficie Ginny. Saturn creyó que había fracasado con su experimento, pero Ginny tuvo a Bonnie y Bonnie terminó de formar el zafiro azul en su cuerpo, como ya habíamos visto. Que de hecho, lo que dice aquí es que Akainu es el padre biológico de Bonnie y se demuestra porque estaba muy asustado cuando Bonnie escapó del gobierno y lo vimos en la imagen. En el arco de Egghead permitió que Kuma se escapara, ya que sabía que el gobierno mundial iba a matar a Bonnie y él no podía moverse de Tierra Santa. Akainu sabía que Kuma iba a salvarla. Y tiene lógica que si Bonnie es el zafiro azul, sus padres sean los años de Ginny con la Tosi Tosi y el magma que la formaron bajo tierra. O sea, ahí estaría el zafiro azul. Si volvemos ahí, Vegapunk pudo contener la enfermedad de Bonnie y de la piedra que le quitó en la cara hizo aquel collar. De ahí veríamos que Bonnie es el zafiro azul. Y de hecho, si vemos el collar del zafiro azul, tiene la forma del sol y tiene el escudo de todos los aliados que esperaban la llegada de Nika. O sea, y luego sigue la teoría mucho más, pero os he contado un poco de dónde viene el tema del zafiro. Lo tenemos escrito, lo tenemos que soltar y es mucho más largo. Y ya os digo, este chico es un puñetero erudito. O sea, mirad que nosotros hacemos teorías medianamente bien formadas, pero lo de este chico es increíble. Y además súper mega hiladas todas, ¿eh? Exactamente. O sea, no, no es algo... Eso es. Todo. Imágenes demostradas. Y no es algo del no tiene sentido.
es algo que tiene mucho sentido y cada vez que te lo va explicando, te va explicando más. La verdad que fue una persona que llegó a nuestro canal por redes. No quiere venir aquí al canal. Le no hemos quiere invitado, quedar, pero le hemos nosotros invitado a que venga, pero él le dice que mencionamos. no, que nos facilita y nos proporciona teorías para compartir con nosotros y nosotros también le damos lógicamente mención, pero también debatimos y hablamos y charlamos Eso es. y estamos siempre por redes con él, pero es un fuera de serie y desde aquí le mandamos un fuerte saludo y le seguimos invitando al canal a que venga y Eso que es. dé una lección para... No para vosotros, lógicamente, pero sobre todo para muchos otros que van hablando de las comprensiones lectoras, Ahí. de lo que viene siendo también ser una persona con una comprensión lectora por otro mundo, sin que tenga que salir por ahí alardeando de todo. Exacto. O sea, Y es que lo curioso de este chico es que todo el mundo de One Piece nos lo ha hilado. O sea, todas las teorías que hay, y tiene una teoría sobre lo que es el mural de Elbaf flipante. sí. Flipante. Y del One O sea, de Piece, hecho, y el propio One Y lo que Piece. es el One Piece. Y lo que es el One exactamente, Piece, Jan, lo que es el One Piece, O sea, que nos todo. ha dicho, a nosotros nos comentó lo que era el One Piece y es Y, una joder. barbaridad. Es más, Sí, yo sí. creo que lo escucha Oda y le pasa como Y al tiene japonés que volver a ese. cambiarlo. No, le pasa como al japonés ese que supuestamente le desveló lo que era el One Piece o no sé qué teorías que estaba dando y le dijo vete a la mierda y se cerró el Sí, canal y sí. todo, ¿sabes? Le tuvo que decir Oda que haces. Este y chico dijo, es "Sí". soberbio, es soberbio. Y además tenemos una explicación de la fruta de Dragon también impresionante Eso es. de él. De hecho, estoy pensando que en algún momento, ahora ya he dicho la teoría del zafiro, ¿vale? Entonces creo que podría directamente colocarla en Discord para que la lean luego Sí, después. colócasela. tranquilamente, Así, porque mira. yo la he leído muy por encima. Eh, Y vamos, yo creo que estaría guay ir soltando poquito a poco las teorías Sí, que tiene este chico por aquí. e ir dejándolas en Discord. Eso es. Y ¿Qué os además, parece? una cosa, eso es buen detalle, porque mira, lo primero, toda esta teoría, seguramente para mucha gente, después del directo, tenga que volver aquí a darle clic y volver a escucharte, porque es una teoría muy buena. Sí, la Luego, verdad por que lo otro es. lado, para la gente que nos esté siguiendo o que sea la primera vez que tenemos Discord y que se meta a la comunidad Eso de es. Discord y ahí es donde van a encontrar charlas con nosotros y además, Jan, suéltasela porque además se lo merece la gente que tenemos por ahí en Discord y que le den en cañita. Hombre, Dicen que se muerde las uñas esperando la teoría de los Monkey D y los Sandian. pues vas a flipar. Pues también. vas a flipar, Eduardo. Sí. No es por nada, pero también el chico este nos explica quién es realmente Dragon, a quién representa Dragon y todas las correlaciones que tiene entre los Sandian, la historia real. O sea, es increíble, es acojonante. increíble. O sea, Es increíble. En serio. O sea, Cuando vayas pasando, vamos a hacerlo de esta manera, me parece a mí que es una buena dinámica, ir soltando cosas que nos ha contado él y os las ponemos a vosotros aquí en el Exacto. canal y en Discord. bien Eso escritas. es. Vais a fliparlo. Porque es Os lo impresionante, ¿eh? O sea, Sí, lo sí. de ese chico es increíble. Sinceramente, O sea, es ese chico, ese un hombre, fuera de serie. pero increíble. De verdad. Ujú. Y nada, yo creo que ha llegado el momento, antes de despedirnos, ha llegado el momento de decir quién va a Sí, ser sí, nuestro hay que próximo decirlo colaborador. Nuestro Exactamente. próximo colaborador que, si todo va bien, el domingo que viene estará con nosotros reaccionando a este capítulo de One Piece, el 1162, porque se ha confirmado que hay capítulo y entonces va a Exactamente. estar con nosotros. Y pues es el momento. Nada más ni nada menos que es una persona que seguramente por redes le habréis visto muchas veces porque tiene bastantes seguidores y bueno, y también en YouTube, que también tiene bastantes Exactamente. seguidores. Y este señor y esta persona se trata de nada más ni nada menos que Akagami. Ujú. Akagami. Para el que no le siga, ya estáis tardando Ya en estáis viendo a seguirle. verlo, ya estáis viendo a seguirle y a ¿Sabéis? darle amor, porque ya decimos también que es otro que... Sí, Buenísimo. que también, y muy, muy buen chico, suelta muy buenas teorías. Ya Nos está sabéis, ayudando mucho también. en redes, efectivamente, nos ha estado ayudando siempre mucho también. Akagami Oficial es donde tiene bueno, sobre todo en Instagram, me parece que tienen lo mismo puesto en TikTok y en YouTube, así que podéis ir a darle caña, pero Akagami va a ser nuestro primer invitado para el siguiente directo, si todo va bien, bajo las confirmaciones y tal, que esté con nosotros. Así que una de las cosas que os pedimos, sobre todo a los que más soléis estar con nosotros,
con los que soléis estar más a menudo con nosotros, que sois precisamente los que ahora mismo estáis en el chat, que ese domingo os necesitaremos, que le deis mucho amor. Trataremos de subir un poquito de promociones esta semana, así que Sí, mira, lo conoce Krungol. claro, necesitaremos un poquito que subáis un poco el hype Eso es. de esto, porque seguramente nos lo pasemos muy bien entre los tres aquí haciendo esa reacción, así que lo sepáis que Akagami ya viene para la próxima. Así Para prestarnos su haki. exacto, para prestarnos todo su haki y nada, que a disfrutarle con nosotros aquí en el camarote Roger. Y esperad la semana que viene. Eso es. Así que, bueno, en la semana que viene también, Jan, soltaremos otra teoría más del libro de PTT, vamos a llamarlo así. Por ¿Cuál? aquí. ¿De Adrián o la mía? De Adrián y tuyas, da igual. Me parece bien. Pero la vamos a soltar, así que nada. Sí. ¿Qué os parece, tripulantes, esta dinámica, entre comillas, de soltando algunas teorías un poquito más elaboradas al final? ¿Creéis que puede estar bien? Sí. Yo creo que da su puntillo. Es decir, leemos el capítulo, luego una teoría que tenga así que podemos estar escuchando. A mí me mola el tema. Intentaré aprendérmelas un poco más de memoria, eso es verdad. Pero oye, yo creo que puede darle saborcillo al tema. Dice Krungol, a darle caña a las redes. Muchas gracias, Krungol, porque tú ya le has dado caña hoy a las redes con nosotros, como siempre. Sí, exactamente. Como siempre ahí, Krungol, un máquina. Sí, Edu, vamos subiendo un poquito el nivel aquí. Vamos a traer a más nakamas por aquí. Así que a partir de ahora las colaboraciones se vienen. Después de Akagami vienen más que también están habladas. Así que ya sabéis, esto tiene que subir. Hoy, bueno, no hemos tenido mucha expectación, pero bueno, con vosotros es más que suficiente, es que están sinceramente. en la cola con. Porque sí, claro. Porque con vosotros es increíble dar esta charla. Y como nada, vamos a hacer la despedida ya que estamos. Espera un momento, que dice Cross. Dice que una cosa, Jan, dime. Una cosa. Te leo. Adelante, bueno, Cosa, mientras la estás leyendo, permíteme un poco hacer ya la despedida. Que de verdad, muchísimas gracias por todo el mundo, por toda la gente que se ha citado en el directo de hoy, una vez más. Recordar, domingos a las 6:30 nos encontraremos haciendo reacciones de directos. El domingo que viene, sin ir más lejos, reacción en directo con nuestro colaborador Akagami, que se viene a hacer una charlita con nosotros y una reacción del siguiente capítulo, a darle caña, así que le deis amor igual que nos lo dais a nosotros todos los días. De verdad os lo decimos, muchísimas gracias. Para la gente que nos escucha en diferido, muchas gracias también por estar ahí siempre. Para la gente de iVoox, más de lo mismo. Para la gente de Spotify igual, muchísimas gracias, de verdad, es todo un placer, es todo un honor que sigáis participando, que es la parte más fundamental. Y lo de siempre, si hay alguien que no esté suscrito a nuestro canal, que se suscriba, que le dé un fuerte like, sobre todo aquí a la gente de YouTube, el like es súper importante. Si tenéis con quién compartir este contenido, que compartáis este contenido. Y también una cosa súper importante, activar esa campanita de notificaciones para no perderos ningún contenido como este que vamos sacando. Tenéis los links en la descripción mismamente de ahora de aquí del directo. Y poquito más, y Jan está flipando y yo ya me he despedido, así que después de esto diremos adiós. Claro, es que dice Cross que si cambia mi teoría sobre el One Piece ha cambiado con la de Miguel. No he entendido a qué te referías, Cross. O sea, que se refiere a Adrián, se refiere a lo de Adrián, se refiere que la teoría que tú ya tenías del One Piece, que si ha cambiado algo ahora que él te ha dicho la teoría del One Piece. O sea, que Adrián te ha comentado. La teoría unificada que tengo yo sobre lo que es el One Piece se mantiene un poco en coherencia con lo que dice Adrián. Cierto. Pero sí que es cierto que diferimos un poco cada uno lo que es el One Piece. Y es cierto que, a ver, yo no lo justifico de la misma manera que lo hace Adrián, porque Adrián es que da datos, fechas, o sea, es acojonante. O sea, no puedo competir como teórico contra él ni de broma. Pero también te digo, es divertida la mía. ¿Qué quieres que te diga? Sí. También, o sea, también. Tiene su cosita. Tiene su cosa. Entonces, como os digo, no soy igual de bueno que él, teorizando. Y cuando os cuente la suya vais a fliparlo fuerte, pero creo que la mía también os puede entretener bastante. Sí. La vamos a soltar todas, así que... Exactamente. Lo dicho, si a poquito... Pues lo mejor que pueden hacer es seguir al camarote de Roger y así no perderse ningún contenido. Que muchísimas gracias por el directo de hoy, ha sido todo un placer, todo un honor y que le deis
fuerte amor, necesitamos que estéis pendientes en redes. Ahí. Si subimos algo con Akagami, que le deis cañita para promocionar el Exacto. directo de la semana que viene, que queremos hacer un pedazo de directo muy bueno con él, y eso será gracias a vosotros, sin duda alguna. Así Eso que es. nos vemos Buena el domingo. semana para ti también, Krungle. Eso es, que paséis buena semana y que nos vemos ahora por Discord, no hay más. Eso es. Así que animaros, meteros a Discord. Un Ahí, saludito de parte del camarote de Roger y nos vemos para el domingo que viene. A las Hasta el 6:30 domingo. de la tarde, recordad, domingo 6:30 en Twitch y en Eso YouTube. es. Un No faltéis, saludo, que pasamos lista. hasta luego, Hasta luego. chao.